Okay, ¿De acuerdo? that's the last session to this topic about the team. Esta será la última sesión de este tema de equipos. Because of the strike, we had to change our flights, and so we have to go a little bit earlier today. Debido a una huelga que hay con las aerolíneas, tuvieron que cambiar el vuelo y se tienen que ir un poco antes. So we will have... Should stay, so. Yeah. So we will first a little bit summarize Vamos primero a resumir un poco what we did yesterday. de lo que hablamos ayer. We said first we shared the vision. Primero compartimos la visión. The vision of the church planting, La visión del of the disciple making. la visión del movimiento de plantador multiplicador de discípulos. We shared this circle, these different steps for making a DMM, a disciple making movement. Compartimos este círculo que tiene los diferentes pasos para hacer un movimiento multiplicador de discípulos. But then we said we need now to enlarge the vision. Pero entonces dijimos que también teníamos que ampliar ahora la visión. That we need not only a disciple multiplication movement, we need at the end like a second movement, an apostolic movement. Que no solo necesitamos un movimiento multiplicador de discípulos, sino al mismo tiempo, paralelo, necesitamos un movimiento apostólico. That means we form a team, Lo que significa que formamos un equipo and then we train other people y te entrenamos a otras personas and form out of the team other y teams. de un equipo hacemos otros equipos. So we will have like a movement of forming teams. Así que tendríamos un movimiento de formar equipos. So at the end we have a movement like on two levels. Al final tenemos un movimiento que va en dos niveles. One is disciple movement, Una parte es como un movimiento de discípulos and the other is the team, an apostolic team movement. y la otra parte es un movimiento de equipos apostólicos. So that is what we said. We will not only speak about team, we will like enlarge the vision. Eso fue lo que dijimos, que no hablaríamos solo de esto, del movimiento multiplicador de discípulos, sino que ampliaremos la visión y hay algo que va a ir paralelo. So then we spoke a little bit about the different obstacles. Nosotros hablamos también un poco acerca de los diferentes obstáculos, The key obstacles of this big vision. los grandes obstáculos de esta visión general. And it's good to be alert, Es bueno estar alerta, but maybe again we will make some mistakes and have to repeat these processes. pero de igual manera quizás cometamos algunos de estos errores y tengamos que repetir el proceso. So then we spoke about these different levels we can do the disciple making movement. Luego hablamos de estos diferentes niveles en que podemos hacer este movimiento de multiplicador de discípulos. One is, we call it the organic way. Una forma la llamamos la forma orgánica. So that means we start in our church where we are Esto significa que empezamos con nuestra iglesia, donde estamos nosotros, to making disciples. haciendo discípulos. And if we found disciples, Y si encontramos discípulos, then we can add them to our house group, to our church. se los podemos añadir a nuestra iglesia en casa, a nuestro grupo. Or we can even start a new house church or a new small group with new disciples in our church. O incluso podemos empezar un nuevo grupo con este grupo de discípulos que encontremos. So that was the organic way. Esta era la forma orgánica. But then we spoke also about the other way, how we can fulfill this commandment of making disciples. Y también hablamos de otra manera en la cual podríamos completar esta misión de hacer discípulos. So that is the apostolic way. La forma apostólica. So if we have a calling for doing the disciple making in the apostolic way, Tenemos un llamado para hacer el movimiento discipulador de forma apostólica. then we have to form a team, Entonces tenemos que formar un equipo. and with this team Y con este equipo we go out nosotros vamos, and we make the disciples hacemos los discípulos and the disciple movement. y
y el movimiento de discipulado. But if we do it in the apostolic way, Pero si lo hacemos de la forma apostólica, then we will do two movements. vamos a hacer entonces dos movimientos. One is the disciples, Una parte es los discípulos and one is a movement in starting new teams. y otro es un movimiento que empiezan nuevos equipos. And we said we can do it in like the way Paul did it. Y dijimos que podíamos hacerlo en la forma que Pablo lo hizo. Paul was sent out of the church to the Gentiles, to the unreached Que places. Pablo fue enviado de la iglesia afuera, a los gentiles, a los lugares no alcanzados. So he was out of the church, from the church. Él venía de la iglesia, pero estaba fuera de la iglesia. And then we said, or we can do it like Peter. También dijimos que podíamos hacerlo como Pedro. Peter made this disciple making process with Israel in his own people group. Que Pedro lo hizo con su mismo grupo de gente allí en Israel. So if we do it in the Paul way, Si lo hacemos en la forma de Pablo, then we are like sent from the church to the new places. nosotros venimos de la iglesia a los lugares And if nuevos. we are doing it the Peter way, Y si lo hacemos en la forma de Pedro, so we are still linked with the church. estamos todavía ligados con la iglesia local. And I think a lot of us will do it in the Peter way. Yo creo que muchos de nosotros vamos a trabajar en la forma de Pedro, So we are somehow linked. que de alguna manera estamos relacionados. So then we spoke, then we spoke a little bit about the terms, Luego hablamos un poco acerca de los términos. which terms we are using, ¿Qué términos estamos usando nosotros? because that is a pioneer area, Esta es un área pionera. the apostolic, and so we need also like a language to describe a little bit what we are doing. Esta dimensión apostólica es pionera, así que necesitamos definir un lenguaje acerca de cómo estamos hablando. So we said we speak about disciples Hablamos acerca de discípulos, and not anymore about members. no hablamos más acerca de miembros. Before we said members of a church, Antes decíamos miembros de la iglesia, we say disciples, ahora decimos discípulos, because we like to work in the, we like to make them to disciples, porque queremos convertirlos en discípulos or disciple maker. o en hacedores de discípulos, en So that is discipuladores. one of the terms. Este es uno de los términos. And then the word apostle Y después la palabra apóstol or apostolic o apostólico or apostolic team. o equipo apostólico. So that is a question, should we use this word or not? Y ahí esta pregunta, ¿deberíamos usar esta palabra o no? So I think in some places we cannot use it because it's too confusing. Hay algunos lugares donde yo creo que no debemos usarla porque es muy confuso. So we can replace it by the primary meaning of apostolic, it's the sent one. Así que lo podríamos reemplazar por el significado primario de esta palabra, que es ser enviado. Sending, sent one, sending team. Enviado. Equipo enviado. So that is how we can replace the apostolic, the word apostolic. Esta es la forma como podemos reemplazar esta palabra apostólico. So then we spoke about these different basic things an apostolic team is doing. Luego hablamos de estas cosas básicas que un equipo apostólico hace. So we said the team roles or the team giftings. Hablamos de los dones de un equipo, de los roles del equipo. So we did all this practical stuff. Hicimos estas 20 cosas prácticas. So that will you need now if you start to form the team and work as a team. Son las cosas que puedes necesitar ahora si no empiezas a trabajar como equipo y formas un equipo. But that cannot happen in one day, you know. It's a process to form a team Pero esto no pasa en un día, hay un proceso hasta que formas un equipo. and to grow together as a team Y crecer juntos como equipo. and to really find out who belongs to a team and not. Y luego encontrar de verdad quién pertenece al equipo y quién no. So maybe that can take months Quizás esto puede tomar meses, or maybe even a year. quizás puede tomar un año. And if we form such a team, Y si formamos un equipo de estos, so that is a key point in the kingdom of God, and so it's a lot of fights are in this process. este es un punto clave en el reino de Dios, así que hay muchas peleas en este proceso. So we spoke a little bit about the different ways how we bring together the people of a team. Entonces también hablamos de cómo diferentes formas como podemos juntar a la gente en un equipo. There can be one person who is called, and this person has like the power to call others. It's like
an anointed person call others together. Puede ser que sea una persona que tenga el llamado y esta persona tenga como el poder de llamar a los demás. Una So persona that que was tenga the forming of the team can happen by calling. One is calling the Una de others. las formas de formar un equipo puede ser a través de llamar, alguien está llamando a otros. Or it can be there is already a team and other people join in and then we multiply a team. That's another way how the team forming can La otra happen. forma es que tenemos un equipo que ya existe y este equipo está formando a otros equipos, se va multiplicando. And then it can happen that some people somehow like spontaneous. They find each other. También puede pasar que espontáneamente varias gente se encuentre y decida empezar a hacerlo. Okay, we had some other words. We spoke about a network of team. También hablamos de otros términos como una red de equipos. If we have a team and out of this team we multiply the team, we have other teams, so at the end we have a network of teams. Tenemos un equipo y de este equipo hacemos otros equipos y al final todos estos equipos se vuelven todos We maduros. spoke Tenemos una also red. about a sending community. También hablamos acerca de una comunidad de So enviados. if we have a team and then there are some people around the husband and wife who are not part of the team, so we have like community meetings with them. Tenemos un equipo y tenemos una comunidad alrededor, personas que no están en el equipo pero son quizás la pareja de uno del equipo o un ayudante, gente alrededor que no es del equipo pero pertenece a la comunidad del equipo. So there is one other term I like to add. Hay otro término que me gustaría I did añadir, not speak yesterday about it. que no lo nombré ayer. So that is the area where we work as a team. El área donde trabajamos como equipo. We should somehow define the area where are we working. Deberíamos de alguna manera definir en qué área estamos trabajando. Estamos trabajando en esta zona. That can be a people group. It can be an ethnic group. We said we work now with Muslims, or we work with Buddhists, or with an ethnic group. Esto puede ser un grupo étnico, no necesariamente una zona, sino trabajamos ahora con los musulmanes, con los budistas. Definir cuál es tu campo de trabajo. It can be a subculture. Puede ser una subcultura. We work with young people, or Trabajamos con los jóvenes. it can be also geographically. También puede ser geográficamente. So it can be an ethnic group, it can be geographically. Puede ser un grupo étnico o puede ser geográficamente. So some people call it, that's our apostolic sphere. That's the area where we work. That is our land, our promised land. Alguna gente habla de este es nuestro campo, nuestra tierra prometida. Other people, they call it field. Otras personas le llaman campo simplemente. Our field is, we work with this, Este es nuestro campo. this place. So we personally, I call it, that is our DMM zone. Nosotros personalmente le llamamos esta es nuestra zona de DMM. So that is the area where we like to do, start a discipleship movement. Esta es una área donde nosotros queremos ir a empezar un movimiento de multiplicación de discípulos. So maybe you find a word what fits for you. Quizás ustedes encuentren un término para esto que encaje con ustedes. That is our field, that is our zone. Este es nuestro campo, nuestra zona. But it is good to define a little bit, so it helps us to stay focused. Es bueno definirlo porque nos ayuda a estar enfocados. We did, when we did first time, we sit 1 hour with the car. Cuando empezamos dijimos, bueno, 1 hora de distancia con el carro, con So el coche. the area what we can reach in 1 hour with our car. Pero nuestra área es todo el área que podemos alcanzar con 1 hora de coche alrededor. But that was too big, you know. Pero era demasiado. In 1 hour, that's a huge area. En 1 hora de coche tú puedes alcanzar un área muy grande. When Paul came to Ephesus, Cuando Pablo vino a Éfeso, he defined his zone él definió su área as Minor Asia. como Asia Menor. So that was an area with 4.5 million people. Era un área donde vivían 4.5 millones de personas. So some people, they define their area also in the amount of people who live there. Quizás también hay gente que define su área como la cantidad de personas que viven allí. But 4.5 million, that's a huge area. Pero 4.5 millones de personas es un área muy grande. But that was the goal for Paul, to reach this whole area. Pero esa era la meta de Pablo, alcanzar toda esa área. So that was like measurable. He could see, now we reached it, and that was our area God has given us.
Esto era medible, luego después decir, bueno, ahora hemos alcanzado el área que nos dieron, ahora podemos ir a otro lugar. So it's not only finding a word, it's also an important part that we somehow find out what is the land God has given us to work now or in next time. No solo para tener un nombre para esto, es que también sepamos cuál es el área que Dios nos está mandando a trabajar, o que nos ha dado para que trabajemos. So define your sending area or your apostolic sphere or your field or your zone. Define cuál es tu área, tu zona, ponle un nombre y define cuál es la tuya. Okay, maybe. Now I would like to go a little bit through the team from the Apostle Paul. Me gustaría ir un poco acerca sobre el equipo del apóstol Pablo. That we watch a little bit how he did it. Que veamos un poco cómo él lo hizo. Because that is one of the biblical models we have. Porque él es uno de los modelos bíblicos que tenemos. How Paul formed the team. Cómo Pablo formó sus equipos. And how he worked with the team. Cómo él trabajó con los equipos. So that gives us a good insight. So let's follow a little bit the book of Acts. Esto nos da un poco una buena idea. Así que vamos a seguir un poco el libro de los Hechos. At the end it's Acts 13 Al final de Hechos 13 to Acts 20. hasta Hechos 20. Por aquí está lo que vamos a ir mirando. Hechos 13, Hechos 20. So that are some chapters you should read, and read with open eyes to look especially what is Paul doing. Aquí hay unos capítulos que tú debes leer y léelos con ojos abiertos buscando qué es lo que estaba haciendo Pablo. And then when you read it and then when you come maybe to the point, and then Paul started the house church in Philippi, then you go to the letter of the Philippian letter and see what is mentioned there from the workers of Paul, from his team. Quizás cuando vayas por aquí y veas que Pablo empezó con la iglesia de Filipo, quizás te vayas enseguida a la carta de los filipenses y ve qué pasó en ese lugar. If he came to Corinth, then we go to the letter of the Corinthians and see who is there in the letter mentioned from their team. O si habla de que empezó con los corintios, entonces te puedes ir a la carta y ver quiénes estaban allí y qué pasaba con esa iglesia. So, if we go a little bit through the chapters, we start with chapter 7, Acts chapter 7. Si vamos a un poquito con los capítulos, podríamos ir a Hechos 7. There we find Paul first time. Y encontramos a Pablo por primera vez. Somehow, that was the moment when they persecuted Stephanos. Este fue el momento en que él perseguía a Esteban. And when he killed, Paul was there and was like overviewing somehow the process of killing. Cuando fue apedreado lo mataron. Pablo estaba allí supervisando, viendo lo que estaba pasando. And then, if we come to Acts 8, entonces si venimos a Hechos 8, then we read about the persecution. Podemos leer acerca de la persecución. That means the people from Jerusalem, the believers, has to run out of Jerusalem because they were persecuted, and they run in different directions. Vemos que la gente de Jerusalén tuvo que salir corriendo en diferentes direcciones porque empezó la persecución. And some of these people, Y algunas de estas personas, later on run till to the city of Antioch. muchos de ellos se fueron hasta la ciudad de Antioquía. And Antioch was then the church. They sent Paul out to the first mission trip. Y en Antioquía estaba luego la iglesia desde la cual ellos luego enviaron a Pablo para su viaje misionero. Stephanos, Esteban. and then here we have the persecution. Y luego tenemos la persecución en Hechos 8. And then in Acts 9, Luego en Hechos 9. we see how Paul get converted, Vemos cómo Pablo se convirtió. how he gets saved. Cómo fue salvo. And even here we see in verse 15, 16, Podemos ver aquí incluso en los versos 15 y 16 de Hechos 9. he got already the apostle. Llamado apostólico. So there God spoke to him and he felt that will be my calling. I have to be a sent one to the kings and to the different people. Ahí fue cuando Dios habló a él y él dijo, este debe ser mi llamado hacia los reyes y diferentes personas afuera. So that happens in Acts 9. Esto pasó en Hechos 9.
But he was sent out in Acts 13. Pero él fue enviado en Hechos 13. So that was maybe 9 or 10 years later. Quizás esto fue 9 o 10 años después. So that was in his heart already. Eso estaba en su corazón, ya He estaba had allí. a sense of to be called. Él tenía un sentido de que estaba llamado. He even knew where he has to go. Incluso sabía dónde tenía que ir. But only 10 years later, Pero solo 10 años después, God opened the door Dios abrió la puerta. and he was practically sent out Y él fue prácticamente enviado fuera. from this church. It starts here with people who run out of Jerusalem to Antioch. De esa iglesia que empezó de gente que vino huyendo desde Jerusalén para Antioquía. It's very interesting to see God start to work and to move and to organize things long time before they formed the team. You know that nothing is per accident. You know. Es muy interesante ver cómo Dios fue formando todas las cosas y poniendo todo en su lugar mucho tiempo antes de formar el equipo, nada fue por accidente. And then here, when he gets saved, Y aquí cuando él fue salvo, in Acts 9, en Hechos 9, in 26, en el verso 26, that was interesting. muy interesante. Paul came after his conversion. Pablo vino después de su conversión. He was converted outside of Damascus. Él se convirtió afuera de Damasco. So then he get baptized, he was filled with the Holy Spirit. Se fue bautizado lleno con el Espíritu Santo. And he became strong in the Lord. Y él se hizo más fuerte en el And Señor. immediately started to preach. Inmediatamente empezó a predicar. But then the persecution starts also immediately. Pero entonces la persecución empezó también inmediatamente. And he escaped. Y entonces él escapó. That is interesting. He was not going through the persecution. Es interesante que él no fue a través de la persecución, él escapó. It was not a time for him to become a martyr. No era un tiempo para él de convertirse en mártir. So it's not always the time to become a martyr. Sometimes you have to escape. No es siempre el tiempo de ser un mártir, algunas veces tienes que escapar. Jesus did the same. Jesús hizo lo mismo. When they persecuted, Cuando lo he persiguieron, escaped and went to another area. él escapó y se fue a otra zona. And Paul did it, Y Pablo lo hizo. and he came to Jerusalem, Y él vino a Jerusalén. and there was a problem Y ahí había un problema. because people didn't know him. Porque la gente no lo conocía. They said he is a guy who is persecuting Christians, Él es un chico que persigue and a now los he is here and he likes to see us. Y él ahora está aquí, nos quiere So ver. don't speak with this guy. No hablen con este chico. But here we found first time Barnabas. Pero aquí encontramos por primera vez a Bernabé. And Barnabas was later on the teammate of Paul. Y más adelante Bernabé sería el compañero de equipo de Pablo. So he found this connection quite early. Él encontró esta conexión muy temprano. Maybe also 9 years or a lot of years before, then they were sent out. Quizás en 9 años antes de que fueran enviados ya se conocieron. So here is Paul's conversion. Aquí en Hechos 9 And tenemos then la here we conversión de find Pablo. first time Barnabas. Aquí se encuentra por primera vez con Bernabé. And then it's interesting, Entonces, es interesante en el verso 30, verse 30, you know, Paul was very strong in preaching, he was very committed, he was very excited, vemos a Pablo predicando con mucha fuerza, muy comprometido, muy emocionado. but somehow he created always problems. It was too aggressive, he was too nervous, too attacking, you know. Pero de alguna manera él siempre creaba problemas, era como muy agresivo, muy nervioso, atacaba demasiado. So God put him out from the field and put him back to his home city in Tarsus. Así que Dios lo sacó de allí y lo puso en su ciudad, en Tarso otra vez. So if we have here a little bit the map, the Mediterranean Sea, Si tenemos aquí un poco el mapa, imagina que es el mar Mediterráneo, esta curva. here we have Tenemos Turquía aquí arriba. I don't know how to do it. Yeah, and then we have here a little bit Syria, Tenemos aquí abajo, digamos, Siria. and here is Israel. Y aquí está Israel. So we have somewhere here En alguna parte de aquí tenemos. we had Tarsus, the city of En Tarsus, esta zona tenemos la ciudad de Tarso. and here near the beach Y aquí cerca de la playa is the city of Antioch, es la ciudad de Antioquía. and maybe here is Damascus, Quizás por aquí está Damasco and here is Jerusalem. y por aquí está Jerusalén. So from Damascus, Paul came here, De Damasco Pablo vino a Jerusalén, but it was too much. pero era demasiado.
So they sent him back to Tarsus. Así que lo mandaron de vuelta a Tarso. So he had an apostolic calling, Él tenía un llamado apostólico, and he was sharing the gospel powerful. él estaba compartiendo el evangelio muy poderosamente. But still, God waited some years before he released him in an apostolic team. Pero todavía Dios esperó algunos años hasta que lo envió en un equipo apostólico. The interesting thing is, La parte interesante es, I am not really sure Paul was listening, no estoy realmente seguro si Pablo estaba escuchando, because later on porque más adelante we read, leemos, if we have here Turkey, that here in this area voy a mover tu tía. somebody planted some churches. Si alguien en esta zona, alguien plantó algunas iglesias. We don't know from where these churches are coming, No sabemos de dónde salieron esas iglesias. but Paul was visiting these churches. Pero Pablo visitó esas iglesias. So I think there is no other explanation Creo que no hay otra explicación. that they sent him back to Tarsus Que lo enviaron a Tarso for becoming more mature, para que se volviera más maduro. but he didn't wait, he's planted churches here. You know. No esperó y plantó un par de iglesias ahí. I don't know with the team or without the team, No sé si lo hizo con equipo o but sin it's equipo. obvious that he is behind these churches. Pero es obvio que le está detrás de estas iglesias. Of course, this guy cannot stop to preach, you know. That was the sign of receiving the Holy Spirit in Paul's life, was he immediately started to share the gospel about Jesus. You know. Por supuesto que este chico no se podía quedar callado, la señal del Espíritu Santo en él siempre estaba predicando. So he did already somehow the apostolic ministry, O sea que de alguna forma él hizo el ministerio apostólico, but I think not in a team, pero creo que no en un equipo. and we don't know exactly with what maturity. Y no sabemos exactamente con qué nivel de madurez lo hizo. But there is already a story with church planting in his life, even before he was officially doing, you know. Hay esta historia en su vida plantando iglesias incluso antes de que fuera oficialmente estuviera oficialmente haciéndolo. So that is when he went to Tarsus. Esto es cuando él fue a Tarso. Let this here, but maybe this you. Yeah. And then, if we come to Acts 11, Si vamos a Hechos 11, then we see that 21, some people, vemos a algunas personas they were persecuted here in Jerusalem, fueron perseguidos en Jerusalén, and they have to leave the city, otherwise maybe they killed them. tuvieron que dejar la ciudad porque de otra forma quizás los mataban. That was in Acts 8, Esto estaba en Hechos 8, when Stephanus became a martyr, cuando Esteban se convirtió en un mártir. and then they ran out of Jerusalem. Entonces ellos salieron de Jerusalén, Some were running to Samaria, algunos corrieron a Samaria, some were running to Judea. algunos se fueron a Judea. But these people here, they were really running away. They were running till Antioch. Hubo una gente que realmente corrió muchísimo y fueron hasta Antioquía. And there in Antioch, Y allí en Antioquía, they start to preach the gospel ellos empezaron a predicar el evangelio to the Jewish people. a los judíos. But then some already start to preach now, the first time here to the Gentiles. Y algunos de ellos empezaron por primera vez a predicarle a los gentiles. And that was a surprise that a lot of people, a big number, get saved here. Y fue una sorpresa que un gran número de personas fueron salvos allí. But not Jewish people, No personas not judías, Jewish background no people, personas con trasfondo but judío, now a Gentile background people. con personas con trasfondo gentil. And so many people here get saved Y mucha gente fue salva en este lugar. that the apostles in Jerusalem, Que los apóstoles en Jerusalén they had not to run away. y no tuvieron que irse. This persecution was very strange. Esta persecución fue muy rara. The leaders could stay Los líderes se pudieron quedar and the members had to leave. y los miembros tuvieron que irse. So, yeah. Bien raro. So they heard what happens here with the people who run away, and then they said, okay, let's send again Barnabas here. Ellos escucharon lo que había pasado con la gente que huyó a Antioquía y dijeron, vale, enviemos a Bernabé de nuevo allí. So that was in verse 22 here. Barnabas came and watched the situation. En Hechos 11:22 vemos cómo Bernabé vino y vino a revisar qué pasaba allí. And when he saw the situation, Cuando él vio la situación, he said, oh, that's a lot of work. y él dijo, vaya, hay mucho trabajo, All these new converts. todos estos nuevos conversos, So I need help. necesito ayuda. I cannot only by myself and the local people. So let's go and bring Paul
back and let him help here in the work. Entonces dijo, necesito ayuda, no solo con la gente local puedo hacer todo este trabajo. Vamos So a in llamar a Pablo que venga. 25, 26, Paul came now to Antioch. En el verso 25, 26 vemos como Pablo viene a Antioquía. So we come near to the point where Paul was sent out, where Paul formed his first team. Nos vamos acercando al punto en el cual Pablo formó su primer equipo y fue enviado. But before he was sent out, Pero antes de ser enviado, he worked 1 year in the church. él trabajó un año en esa iglesia. He made disciples day and night and teach and show them and modeled, and he made disciples here. Él hizo discípulos de día y de noche y modeló y caminó con ellos, hizo discípulos ahí. So that is also interesting. Esto también es interesante. If we have many new converts, Tenemos muchos nuevos convertidos. maybe we need help from other side, that people come and help us to disciple them. You know, that is outside help for discipling, because too many get saved. You know, that can also happen. You know, Esto también te puede pasar que salve that we mucha are gente overwhelmed. y te sobrepasa el trabajo. Puedes pedir a gente externa a tu grupo que venga y te ayude con el trabajo de discipulado. So we had a little bit this problem. Tenemos un poco ese problema. When we started, Cuando empezamos, I focused too much on evangelism, yo me enfoqué demasiado en el evangelismo and we evangelized, and then we had too many new converts. y evangelizamos mucho y luego muchos nuevos convertidos teníamos. And then was a problem, you know, with discipling. Entonces había un problema luego con el discipulado. And also we found then people to join us and help us discipling these people. Entonces encontramos gente que se juntara con nosotros y nos ayudara a discipular. So it was working, Entonces estamos trabajando. but I think it was not very wise. I was, you know, my evangelistic part was too strong. I could not control my evangelistic calling. I could not stop it, and then it was this disbalance, you know. Entonces como que no pudo controlar, no tener balance entre lo evangelístico y lo otro, no era muy sabio la forma de trabajar. And they had here the same. Ellos estuvieron aquí lo mismo. They were so excited Ellos estaban muy that emocionados the Gentiles get saved. que los gentiles empezaron a salvarse. That was new, brand new. Eran completamente Nobody knew nuevos. that Gentiles can be saved. Nadie sabía que un gentil se podía And salvar. then they didn't stop when they saw they get saved, and one after the other. So then a huge number, Están salvados, nunca pararon big de number hacerlo. was saved. You Y know, luego era un problema, era un montón. no, 3,000 or whatever. You know, 3,000 personas, quién sabe. and then they had the problem with the discipleship. Ellos tuvieron problemas con el discipulado, tuvieron que pedir ayuda. So 1 year, Así que un año they worked there. trabajaron allí. And then we come, maybe now quickly, then we come, Entonces venimos al punto. no, only this part. We come to Acts 13. Luego llegamos a la parte de Hechos 13. Now in this situation, En esta situación, we have now the forming of the team and the send out of the tenemos team la parte en que formaron el equipo y fue enviado el equipo. in Acts 13. En Hechos 13, del 1 al 4. So many years after Paul gets saved, Así que fue muchos años después de Pablo haber sido salvo. so they were here together, Ellos estaban allí juntos. and I don't know exactly what sort of meeting it was. Yo no sé qué tipo de reunión fue esta. So 5 people are mentioned, Son mencionadas 5 personas allí. and they are called prophets and teachers of the church. Ellos son llamados como los profetas y maestros de la iglesia. So maybe they mentioned 5, but more were there. Quizás mencionan 5, pero había más. Or it was only a limited meeting of some key figures of the church. You know. O quizás era una reunión limitada con algunas personas claves del movimiento de la iglesia. So Barnabas was there, Así que Bernabé estaba allí Paul was there, y Pablo estaba allí. and then there were 3 others. Y habían 3 otros que son mencionados. Simon, Estaba Simón, and el negro. Maneam, yeah, Manea. Manán. and Lucias. Anam y Lucias, no sé. Yeah. Lucio. Lucio, yeah, something like this. So this text now is very interesting. Este texto ahora es muy interesante. We see
how God worked here in forming this team. Vemos cómo Dios trabajó aquí en la formación de este equipo. And that was this first Pauline type team, you know. Este fue el primer equipo de la forma paulina. So they were fasting. Ellos estaban ayunando. That's also interesting. También es interesante esa parte. They are, you know, there was a time for listening to God, waiting for God. So they fasted. Ellos tenían ese tiempo de escuchar a Dios, esperar a Dios, entonces ayunaban. So we had this in, I think it was beginning of 1999. Nosotros tenemos esto, yo creo que fue en el principio del 99. So that was a time when my wife said, 1st of January, Esta fue una época en que mi esposa dijo, el 1 de enero, let's fast some weeks empecemos a ayunar algunas semanas and see what God is saying. y veamos qué quiere decir el Señor. And so we start to fast, Así que empezamos a ayunar and then after 3 weeks, y después de 3 semanas, suddenly, out of nothing, de repente, de la nada, then God spoke very, very clear. entonces Dios habló muy muy claro. So now, Dijo, ahora form a team formen un equipo and go to a place y vayan a un lugar where I will show you que te voy a mostrar and start a discipleship. y empiecen un movimiento de discipulado allí. Came out of nothing. You know. Vino de la nada, That was out of this fasting time. salió de este tiempo de ayuno, Was this speaking of the Holy Spirit? cuando vino el Espíritu Santo habló So hacia I think that's a good thing Esto es algo bueno que pasó. in this process of forming a team to have a time of fasting, you know, because it's a serious thing, you know. Formar un equipo, podemos tener un tiempo de ayuno, porque esto es un tema serio, formar un equipo. An apostolic team is a huge weapon in the fight against the enemy. Un equipo apostólico es un arma enorme en la pelea contra el enemigo. We can compare with a normal war. Lo podríamos comparar con una guerra normal. That's an atomic nuclear weapon. Es un arma nuclear, Apostolic una team bomba is, atómica. that's a high quality weapon, you know. Es un arma de alta calidad. So if we have a time here around with fasting, Tenemos un tiempo aquí de ayuno, that's very good. So they esto es fasted muy bueno. Así que vemos que ellos ayunaron, and we did it also. nosotros también lo hicimos. And then we said, okay, we will follow, Entonces dijimos, vale, vamos a seguir, but of course I spoke with the church pero por supuesto hablamos con la iglesia. because my involvement in the church was quite complicated. Porque yo estaba involucrado en la iglesia de una forma muy complicada. So it was not so easy for me to come out of this church No era muy fácil para mí salirme de la iglesia. because we had a nice church, Porque tenemos una iglesia muy guay, a growing church. que ahí estaba creciendo. We had some 100 members Tenía algunos cientos de miembros. and we had 6 leaders. Teníamos 6 líderes. So 3 full-time pastors Habíamos 3 pastores que eran tiempo completo. and 3 high-level elders, so very good elders. Teníamos 3 ancianos de alto nivel muy buenos. So one day the pastor said, Así que un día el pastor dijo, I would like to change our leadership. quiero cambiar nuestro liderazgo. I would like to be the senior pastor and you are the team, my pastoral team. Yo quiero ser el pastor principal y ustedes sean mi equipo pastoral. And the 3 elders said, Y los 3 ancianos dijeron, maybe that's a good idea, but not for us. You know. quizás sea una buena idea, pero no para nosotros. We don't like to have a senior pastor, we like to be a team leadership. Nosotros no queremos tener un pastor líder, nosotros queremos ser un equipo. But they were not so angry. They said it, Pero no estaban enojados, simplemente and they said, this is our suggestion. dijeron, esta es nuestra sugerencia para ti. So we stepped back, Nosotros nos salimos and you call three others. y tú llamas 3 nuevos. And so we are staying in the church and we supporting and working in the church as before, but you have 3 other leaders who like this way of leadership. Nosotros nos quedamos en la iglesia, trabajamos igual, pero tú tienes tus 3 líderes que trabajan de la manera que tú quieres. Okay, we went to the church Así que fuimos a la iglesia and said, that's the deal. y dijimos, vale, este es el The acuerdo. 3 guys step back Los 3 ancianos se and the dan paso pastor will atrás choose 3 others. y el pastor va a escoger a 3 más. So, yeah, the church listened. La iglesia escuchó. So that was the beginning of the meeting. Este fue el comienzo de la reunión. The 3 stepped back Estos 3 dan un paso atrás and still 3 others were there. y 3 nuevos vendrán aquí. And then the pastor said, Entonces el pastor dijo, let the church speak. dejemos que la iglesia hable, Let's make an election. hagamos una elección. So who likes that I can be the leader for the future? ¿Quién quiere que yo sea el líder del futuro aquí? And then the church said, Y la iglesia dijo, no, we don't like it, so you have to leave. nosotros no queremos, así que Okay. todo el mundo se va, yo también me voy. Leaders. Empezamos con 6 líderes And at the end I was there, you know. y al final era él solo.
that was very interesting, you know. Era muy interesante. So, what to do, you know? I was overwhelmed because I was the evangelist in the church. I was anyway not leading this church. I was not preaching. I was doing evangelism and mission work. Esto me sobrepasaba. Yo era como el evangelista. De cualquier manera no tenía que estar a cargo de la iglesia. Yo estaba fuera trabajando. Then I had to lead or control or De whatever. repente tenía que liderar, controlar esto. And then Y the entonces Lord started to speak. y el Señor empezó a hablar. And He said to me, Y Él me dijo a mí, so look it like it is an exam. dice, míralo como si fuera un examen. I will watch you very careful how you handle this situation. Yo voy a That was the Lord speaking to me. Fue lo que el Señor me dijo. Yo voy a ver cuidadosamente cómo tú manejas esta situación. Like in the school, like it is an exam, I will watch you how you deal with this situation. You know? Como en la escuela, como si fuera un examen, yo voy a ver cómo tú manejas esta situación. And then He showed me Entonces Él me mostró in a picture, in the percentage, how much time I had to invest for helping this church. You know? me mostró una imagen, el porcentaje de tiempo que tiene que invertir en ayudar a esta iglesia. Okay, so that was, yeah. Y dije, ok, vale. I said, okay, I have to do carefully, otherwise the Lord is watching me, you know. Tengo que hacerlo cuidadosamente porque el Señor me está viendo. So the first thing what happens, La primera cosa que sucedió, a lot of people left the church. un montón de gente se fue de la iglesia. So the one group came, Un grupo vino, 20 together, you know. 20 juntos. We will leave. You know. Dijeron, nos vamos. I said, Yo okay, dije, the Lord is watching me. el Señor me está viendo. So I went to them Yo fui donde ellos and said, let's sit down, you y know. vamos a sentarnos. So you will leave the church? Así que se van a Yeah, la they iglesia. said, we will leave, you Sí, know. sí, sí, nos vamos. Nos vamos. I said to them, so where will you go? Dijeron, le dije, ¿a dónde van? Oh, we go all to this new dynamic church on the other Vamos a corner. esta la iglesia de la otra esquina que es muy dinámica. And then I said to them, Y yo le dije a ellos, wow, that's maybe a good idea. quizás sea una buena idea. So maybe then you can grow more there, but let me bless you, you know. Quizás puedes crecer más ahí, pero déjame I knew the bendecirte. Lord is watching me. You know. Yo sé que el Señor me estaba viendo. Sí. I said, I like to send you, not only to release you, I like to bless you and send you. Y no solamente quiero soltarlos, sino también enviarlos y bendecirlos. And I said, maybe the other pastor Y yo dije, quizás hay otro pastor is visiting us, nos puede visitar. and then we give you in his hand and we bless all of you, the other pastor and you, you know. Quizás puede el pastor venir y yo puedo entregarlo a ustedes en sus manos y decirle, bueno, los bendigo a So todos. I will even invite you to preach in our church, and if he has a word of encouraging or criticizing, he is free to speak, you know. Entonces quizás también voy a invitar al pastor para que venga y predique en nuestra iglesia. Si tiene una palabra de aliento o crítica, que es libre que nos diga. Everybody was happy with this Y todo el solution. mundo estaba feliz con la So idea. then he came. Entonces el pastor vino. He really had a sharp word for us, you know. Y él de verdad tenía una palabra para nosotros muy precisa. So you stupid guys, what are you doing? Era como, estúpidos, ¿qué están haciendo? I was smiling, you know. Yo estaba riendo. I was blessing him Yo lo bendije a él, and blessing the people bendije a la gente and sent them out, you y los know. mandé. And then they left, Entonces se fueron and the pastor went home, y el pastor se fue a casa and then he called me. y él me llamó. Half an hour later he called me. Media hora después me llamó. And he asked me, can you become my personal mentor for my church planting, for my church work? Y él me dijo, ¿podrías convertirte en mi mentor personal para mí, para yo plantar iglesias? So he took the people, Entonces se escogió a la and gente I became his mentor. y yo me volví su mentor. And then a long friendship started. Entonces una amistad muy larga empezó. So one of the guys who left the church Uno de estos chicos que se dejó la iglesia later came back and became the pastor of our church. volvió después y se convirtió en el pastor So de la that was iglesia. a wonderful thing. Esto fue algo maravilloso. So we handled the church, Nosotros administramos la iglesia and just in this process, y en este proceso, when we released the ones, cuando nosotros dejamos ir a estas personas, I found some other leaders. encontré a otros líderes. That was the fasting time. Este fue el tiempo de ayuno. And then the Lord spoke, now go, you have to go with the team. And then I thought, maybe that is a little bit difficult for my church now. Entonces este fue el momento en que recibieron esa palabra que estaban ayunando al principio de año. Ahora vayan fuera y quizás digo, este es un momento difícil. Quizás So I went to them Entonces fui donde and ellos, said, that's the situation. le dije, esta es la situación. Yeah, we fasted, Nosotros ayunamos, God spoke. Dios habló. And then they said to me, Entonces ellos no, that's from the Lord. dijeron, eso es del Señor. So maybe it's for us not so easy, but you have to go. So follow the word of the Lord, really, that is what they said. Ellos le dijeron, quizás para nosotros no sea fácil, pero esto es lo que tienes que seguir. Tú sigue la palabra del Señor. They said, we will send you, Le dijeron, te vamos a enviar, but one condition, you know. pero te ponemos una condición. You have to become the mentor from our church. You know. Tienes que convertirte en el mentor de nuestra iglesia. So they sent us, and I was the mentor. So I went back regularly.
Así que ellos nos enviaron y yo me convertí en el mentor y regularmente yo volví allí. And then the Lord opened the door. Y así que el Señor abrió las puertas. We found a team, Encontramos un equipo, 2 couples. dos parejas. One was an evangelist with clear healing gifting and very interesting people. Una evangelista con un don de sanidad muy fuerte, gente muy interesante. But there was a problem. Pero había un problema. You know, these 2 couples, Estas dos parejas, and Annie and me. y Annie y Florida. So we met, started to meet them and to like a team forming process. Nosotros empezamos a conocerles y empezamos con un proceso de formarlo del equipo. So the guy here, the evangelist, El chico aquí, el evangelista, he was very interested in the power of the Holy Spirit. le estaba muy interesado en el poder del Espíritu And the Santo. lady here, Y la chica aquí, she was very in this fire of the Holy ella Spirit. estaba realmente en este fuego del Espíritu Santo. So the guy here went to this lady for receiving more Holy Spirit. Este chico se juntaba mucho con esta chica para recibir más Espíritu Santo. And she gave him. Y ella le daba. But the problem was, El problema fue, nothing happened here, no really. pasaba nada en realidad. But his wife Pero la esposa was not so happy with this connection. You no know. estaba muy feliz con esta conexión. And one day in the meeting, Un día en la reunión, just before we like to start, justo antes de que íbamos a empezar, the couple said, esta pareja dijo, we will leave, the Lord is leading us other way. nosotros vamos a irnos porque el Señor nos está So I guiando a said, otro what lugar. is the real reason? Y yo dije, The Lord. ¿cuál es la razón real? Díganme. Y él dijo, no, el Señor, el Señor. What can you say, the Lord? Okay. No, ¿qué puede decir? El Señor. So they left, Así que se fueron, and then we went to this couple, fuimos donde esta pareja and then it became very strange. y se volvió muy extraño. So when we spoke, Cuando hablamos, suddenly de repente, the guy here este chico de aquí was deaf estaba sordo. for some sentence. Para algunas He frases, could not hear. no podía escuchar algunas frases. We spoke and he could not hear. Nosotros hablábamos y algunas frases no When las we escuchaba. spoke something else, Hablábamos otra cosa he could hear. y él escuchaba perfecto. So I felt more and more, what's going on here, you Yo know? sentí más y más qué está pasando aquí. So end of the day, Al final del día, I said, so I have no face for this whole thing, you know. y sabes que no tengo fe para esto. So they left also, you know. Así que ellos también fueron. Okay. But that was very short time Pero esto fue un tiempo muy corto before we planned to start. antes de que ya planeamos empezar. Because the Lord gave me the date when we have to start this work and when we have to end it. I had from the beginning on, I knew 1st July 2000 we have to start, and exactly 5 years later we as a couple has to leave the place. That was what the El Lord Señor le said. dio desde el principio las fechas. 1 de julio año 2000 vas a empezar y 5 años después ustedes dos van a salir de allí. So we had to move to this area. It was far away. It was an unreached place somewhere. En un lugar no alcanzado tuvieron que mudarse allí a ese lugar. But there was no team. Pero no había equipo. And then one day a guy from Africa came to Switzerland. Pero un día un chico de África vino a Suiza. So we met in a place, Lo conocimos a él en un lugar. and this guy immediately started to prophesy. Y este chico inmediatamente empezó a profetizar. And he immediately said, that is what I see. Inmediatamente dijo, esto es lo que veo. You are in a process of team forming, Ustedes están en un proceso de formar un but equipo. all the people left. Pero toda la gente se fue. But be relaxed, Pero relájense. there are other people. Habrá otras personas. And in a week's time, En una semana you will have a team. tendrás un equipo. Or in short time, En un tiempo corto. okay. So I was very surprised and happy. Estaba muy sorprendido y feliz. And then it works like this. Y entonces sucedió así. One day, Un día the Lord said to us, el Señor nos dijo, there is a guy, hay un chico and this guy you met many years ago, que conociste hace muchos años atrás. and now go and call this guy. He is called for the apostolic ministry. Ahora ves y llámalo porque él está llamado al ministerio apostólico. So I remember this meeting. Yo me acuerdo de esta reunión. We were somewhere preaching, Estábamos en un lugar predicando and in the meeting, y en la reunión suddenly a light was on one of the young men. de repente como una luz estaba en uno de los jóvenes que estaban A allí. supernatural light. Algo sobrenatural. So my wife saw it Su esposa Annie lo vio and called him y lo llamó and prophesied over him. y le profetizó. And he said, one day you will be called to be an apostle.
Y ella le dijo, un día tú vas a ser llamado para hacer una And cosa. so she released this word. Y desató esa And now the palabra. Lord said exactly, go and call this guy. He's the one for your team. Y ahora el Señor le dijo a ellos, ahora encuentren a este chico y I llámenlo. did not know the name. Él es el miembro para el equipo, pero no sabíamos ni el nombre del So, chico. but somehow I found out a phone number of his mother. Pero de alguna forma encontré el teléfono de su madre. But his mother was not a believer. No, su madre no era creyente. So I called this old Así lady. que llamé a esta señora I said, good anciana. evening, lady. Le decía, buenas tardes, señora. So what is about your son? ¿Qué hay de su hijo? And she said, that's strange. Ella dijo, esto es muy extraño. This guy went up to the mountains for praying what he shall do in the future, and now he's somewhere in the mountains. Este chico, algo raro pasa con él, se va a las montañas a orar, a preguntarle a Dios qué tiene que hacer. So Y va a las montañas. I said to her, so let him pray, and if I finish, Yo le dije, déjalo orar. and Y if cuando he's él coming termine, back, y cuando él vuelva, he should call me. dígale que me llame. And he called, and we called him, and he became the first wonderful member, you know. Y él vino y me llamó y se volvió el primer miembro maravilloso del equipo. And then another guy, Y entonces otro chico, many years ago, muchos años he atrás, was a very young man. él era un hombre muy joven. In a youth group, I found him. En un grupo de jóvenes yo lo And I encontré. saw this fire on him, Yo vi este fuego en él. but he was somewhere in India, Pero estaba en algún lugar de India. but that is what the Lord said. Pero esto es lo que el Señor le dijo. So that's another one. Este es el otro. So we called him, Así que lo llamamos and he came back from India direct in our team. y él vino de India directo a nuestro equipo. So in short time, En un tiempo muy corto we had the team together. teníamos el equipo listo. So it was wonderful guidance, but some of these people had long before we had already met them. It was very similar than Paul and Barnabas. They meet maybe 9-10 years before. They saw each other for a short time. Maybe they became friends, or we don't know. So, but that's the way how God is bringing together the people. It's sometimes complicated stories, sometimes surprising ways, but yeah, He will form the team. Hubo como una guía muy fuerte del Espíritu Santo aquí, pero estas personas, como en el ejemplo de Pablo y Bernabé, ellos lo conocían de antes y pasaron los años y llegó el momento en que como pasó toda esta historia maravillosa, en que Dios los fue juntando en el momento que los necesitaba. So they were fasting, Entonces ellos estaban ayunando aquí, ayunando. and then Entonces, the representatives of the church, los representantes de la iglesia, or the church, we don't know. o la iglesia toda, no That sabemos. was a meeting, Hay una reunión, God spoke, Dios habló now send y dijo, ahora envíen Paul and Barnabas to go and do the work I have prepared. envíen a Pablo y a Bernabé para hacer el trabajo que yo he preparado. So that was the calling. The 5 men heard it. Este fue, They were there. fue el llamado de las 5 personas que estaban allí y lo escucharon. And then the church was laying hand on them, or these representatives of the church, they lay hand on them. Entonces la iglesia o los representantes de la iglesia impusieron las manos sobre ellos. And I think that is not per accident, Yo creo que esto no es por accidente, because the church porque la iglesia has the authority and the duty to reach the world. tiene la autoridad y el deber de alcanzar el mundo. That's the concept of God. Este es el concepto de Dios. The bride of Christ La esposa de Cristo has the duty and the right to reach the world. tiene el derecho y el deber de alcanzar el mundo. That's not the angels Estos no son los ángeles or somebody else. o alguien más, It is the bride. es la novia. And so the church is doing it Así que la iglesia lo está haciendo around where they are, alrededor de donde ellos están, but for further reaching places, they send out pero the para people. alcanzar lugares que están más allá ellos envían. So it's important that the church is sending, Es importante que la iglesia envíe, or some representatives of the church. o algún representante de la iglesia envíe. That is in God's order, that is in God's plan. Esto es el Yeah. plan de Holy Dios. Spirit. Yeah. Segunda de Corintios 10, 18. One thing is, it's important that the church is sending because the church has the authority Es importante que la iglesia envíe porque la iglesia tiene la autoridad and the duty. y el deber. And the other reason
Otra razón, that is this reason of the self-promoting problem. este es el problema de la autopromoción. A sent one should not self-promote it. Un enviado no debe autopromoverse. He is not authorized to give the sending to himself, to promote himself. He is a sent one, and he is promoted by the church, by the sending church. Un enviado no puede autoenviarse, necesita buscar a alguien que lo envíe. And here in this text, Sí, pero promote como de que me pongo en el cargo. and in 2 Corinthians, you know, in this letter of the 2 Corinthians, Autoenviarse o En 2 de Corintios, the 2 Corinthians is a letter about the apostolic ministry. We have a lot of information about the apostolic ministry. Hay mucha There's a información. special letter about the apostolic ministry. hay mucha información acerca del ministerio apostólico en 2 de Corintios. And that is one of the discussions Paul had with the wrong apostles. That is the question of the self-promoting. You know, who is sending you? Where are you? You know. Y esta es una de las discusiones que Pablo tuvo con estos falsos apóstoles. ¿Quién los envía a ustedes? ¿De dónde salieron? So that is not enough that we said we are called by God and we know we are apostles and now we go and call ourselves apostle and do the ministry of the apostle. No es suficiente que nosotros digamos, bueno, Dios me llama, yo me llamo mismo apóstol y ahora voy y hago el ministerio. We need a witness, Necesitamos un testigo. and that is the sending church. Y esta es la iglesia que envía. So in the act of sending, En el hecho de enviar, there is this witness in it. hay algunos testigos en esto. And otherwise, De otra manera, is always the danger that we are self-promoting. también está ese peligro que seamos autopromovidos. So that is second Corinthians. Eso está en 2 de Corintios. And then, Y entonces, en Hechos 16, 8, we have this point tenemos este punto in Acts 16, en Hechos 16, when they walked as a team, donde ellos caminaron como equipo, they found on the way another apostolic called person, ellos encontraron en el camino a otras personas con ese llamado apostólico. a medical doctor, Un médico, and I think that was in Troas, yo creo que esto pasó en Troas, so I think there was no community. creo que allí no había comunidad, We don't know exactly how he gets saved. no sabemos exactamente cómo él fue salvo, We don't know who was leading Luke to the Lord, no sabemos quién guió a Lucas al Señor, but maybe he was quite a new believer. pero quizás era un nuevo creyente. And Paul found him Y Pablo lo encontró a él and accepted him y lo aceptó a él to become part of his apostolic team. para convertirse en parte de su equipo apostólico. So the question is, of course, who was sending Luke? La pregunta sería, ¿a Lucas quién lo envió? So maybe the team was speaking the sending to him, you know. Quizás el equipo y habló este llamado de ser enviado a él. You know, maybe it happens they came down the street, Paul and Barnabas, Quizás Pablo y Bernabé estaban allí en la calle and then they found y encontraron a este chico, Luke. Lucas, They spoke with him. hablaron con él, They found out ellos lo encontraron, that he has an apostolic se calling, dieron cuenta que tenía un llamado apostólico, and then they sent him. entonces ellos lo enviaron. But they sent him not to another team, they sent him back to their team. No lo enviaron a otro equipo, lo enviaron dentro de su equipo, te enviamos a nuestro equipo. So I think the sent ones, Yo creo que los enviados, they can also do sending. y ellos también pueden enviar a otros. But where it's possible, Pero donde es posible, donde sea I posible, think the sending church should send. creo que si es posible, lo mejor es que la iglesia envíe. And if there is another situation, Si hay una situación especial, maybe then the sent ones, the one who are sent by the church, now they can send. entonces si hay una situación especial, un equipo que ya está enviado podría enviar a otros. So I think that is also possible. Creo que también es posible. But I would do it, if possible, the sending church. Pero siempre que sea posible lo haría con la iglesia que sea la And que envíe. only in the second situation, the sending team. Pero solo en la segunda posibilidad tendría que el equipo sea quien envíe. Later, Después, they found
Timothy. Antes habían encontrado a Timoteo. And Timothy was in Lystra. Timoteo estaba en Listra. And Lystra was one of the churches Paul had planted. Y Listra era una de las iglesias que Pablo había plantado. And he came back to the church to see what's going on in this church. Y él vino a ver cómo estaba yendo las cosas en esa And then iglesia. they found this young man. Y encontró a este hombre joven. And he had a good reputation. Tenía buena He reputación. was accepted by the church. Él era aceptado por la iglesia. And Paul let him join the team. Y Pablo lo invitó al equipo. Lo trajo. I think there, Yo creo que allí the local church was sending Timothy. esa iglesia local envió a Timoteo. There was a local church. Porque había una iglesia local. He was accepted. He had a good reputation in Él the church. aceptado, tenía una buena reputación en la iglesia. And he had even, his mother was a believer, his grandmother was a believer. So it was, there was a good situation. Su madre y su abuela eran creyentes, había una buena situación allí familiar. And I think, it's not written, but I think obviously there the church sent him here. No está escrito, pero yo creo que esa iglesia lo envió a él. So the forming of the team, that's not one legal step somehow. So it's different, you know. La formación de un equipo no hay como unos pasos legales, es diferente, puede cambiar. So there can be a lot of stuff. Maybe now we clean here. Not. So, one of the, maybe we can think that if someone comes to us, he says or she says that I'm a missionary or an apostle, Yeah. so we can ask him, who Who sent sent you? Yeah. And if they don't have who sent them, so it's like maybe something telling us that maybe it's not something correct in him, or Yeah. it would be like a filter or what? Yeah, yeah. I think that we should do with La that pregunta es si person. viene alguien a nosotros que es You know, misionero, le preguntamos the quién te problem envió y is- no sabe. ¿Qué pasa? Yeah. The problem is if we have a church and this church has an understanding for the sending. Si nosotros tenemos una iglesia y esta iglesia tiene ese entendimiento del ministerio enviado, So the church will always overview the church and will look, are there people who are called to be sent out? si la iglesia entiende esto, va a estar mirando a la gente y mirar si hay personas allí que tienen este llamado a ser enviados. And if they see some people, Y si yo veo a algunas personas, of course they recruit them, they speak with them, maybe they train them and later send out. por supuesto los van a coger, los van a reclutar, los van a llamar y entrenarlos para luego enviarlos. That should be a normal process in a church. Esto debería ser un proceso normal en una iglesia. Ongoing, we are looking, Que todo el tiempo estemos viendo, recruiting, reclutando, maybe training, entrenando también and quizás sending. y enviando. But today, that's a little bit the problem, because we don't know this ministry very well, Es un or it's problema not running, Porque este ministerio no lo conocemos muy bien, no está trabajando ahora, so we are not looking and set them free. porque no estamos mirando y liberando a la gente. Often even the opposite happens. Incluso está pasando lo contrario algunas veces. You see an apostolic gifted person, Es una persona con dones apostólicos and you see that's something extra with this person. y tú ves, hay algo más con esta persona. Is very interested in the gospel, is committed, Es muy interesado con el evangelio, está muy comprometido. and then you take this person for the church. Tú tomas esta persona para la iglesia. That would be a good youth leader, or that would be a good Sunday school teacher. Or, you know, we took them because they are somehow touched by the Holy Spirit already. Dice, este que va a ser un buen líder de jóvenes, una maestro para la escuela de niños, porque ya están de alguna forma tocados por el Espíritu And Santo. then such people, they automatically feel, that's not my place, I should do something else, and then they escape, they go out, and then they are not in a good relationship with the church, or something like this, you know. Entonces esta gente se siente, esto no es mi lugar, tiene que haber algo más y al final terminan yéndose y no hay una buena relación. And I think in the first time when God is re-establishing the apostolic, we will have a lot of such situations. There are somehow apostolic people around for sure. Que en esta época en que Dios está restaurando esta dimensión apostólica tendremos mucha esta situación. Gente apostólica que está por ahí fuera y que no tienen una iglesia que lo haya enviado porque no entienden. Because it says in Ephesians 4, Porque esto pasa en Efesios 4. the Lord went to the deepest places and then he went to the highest places. Que el Señor fue al lugar más profundo y luego fue al lugar más alto. And then he has given Entonces él le fue dado. apostles, prophets, evangelists to the church. He has given. Entonces él fue el que dio a apóstoles, profetas, maestros a la They iglesia. are there. Ellos están allí.
because God has them given. Porque Dios se lo ha dado a So ellos. in every Baptist church, in every Brethren church, in every anti-charismatic church, there are apostolic people because God has them given. En cada iglesia bautista, anticarismática, lo que sea, hay gente allí apostólica porque Dios ha puesto ahí Sometimes ministerios. they are not discovered, or sometimes even themselves, they don't know that they are apostolic called. Algunas veces no son descubiertos, incluso ellos mismos no saben que tienen este llamado. Sometimes they are abused. Algunas veces son abusados. We press them in other ministries. There's all sorts of mixture, Los presionamos en otros ministerios y todo tipo de cosas pasan. And we have now to deal with that situation. Nosotros tenemos ahora que tratar con esta situación. So I think there is not a right catalog, what steps we exactly have to do. Yo creo que no hay un catálogo exacto de qué pasos tenemos que hacer. But one thing is clear, we have to honor the church also. So let's go back to the church from where he is and see what is the situation, Una cosa es clara, tenemos que honrarnos y honrar a la iglesia de que estas personas vienen, podemos volver allí y ver cuál es la situación que pasó. And if we see the church has really no understanding Si vemos que la iglesia realmente no entiende of the apostolic, de la parte no apostólica, understanding of sending, no tiene ningún entendimiento de is ser not enviado, ready to send, no está lista para enviar, and we prove the person, y nosotros probamos a esta persona and we see, okay, that's a calling. y vemos si es verdad tiene un llamado. Then I would first clarify the situation with the church. If there is some sin, some fight, some wounds, let's do a peacemaking part. Puede hacer una parte de pacificación si hay algunas heridas, algún pecado en la mitad con la iglesia donde él viene. And then Y después, we can send this person for the apostolic. nosotros podemos enviar a esta persona por la But palabra. I would first go back for honoring the pastor, for honoring the church, because the church is the bride of Christ. Even if it's a strange church, it is still the bride of Christ. We cannot change Tenemos que, it. para honrar al pastor de esa iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, incluso si es una iglesia rara, una denominación, ves ahí y honras a esas personas. So if we honor the bride of Jesus, that's for sure a good thing. Si honramos la novia de Jesús, seguro es algo bueno. So clarify it, Clarificamos, maybe even forgiveness or repentance, and then quizás algo de perdón o de arrepentimiento. we can send him out in the second version of sending. Quizás lo podemos enviar luego entonces en la segunda forma de enviar. So maybe we as a team do it, or another church is doing it, or Quizás tenemos un equipo que otra iglesia está haciendo y lo juntamos ahí. even he planned first a church and then this church is sending this. O que él But plante they una find a iglesia way, y luego also. esa iglesia lo envía y ya encontramos una forma. But it's good that they are sent, Pero es bueno que ellos sean enviados. because the point is, Porque el punto es, that is now this authority thing. este es el tema de la autoridad. So the church is sending somebody, La iglesia está enviando a alguien. and if somebody is going out from the church with a team and doing the disciple-making movement thing, Si alguien está yendo fuera con un equipo y haciendo un trabajo de discipulado, somehow the church has not the authority anymore about him. de alguna manera la iglesia no tiene la autoridad sobre ellos. We believe that the apostolic team are autonomic. They are autonomous. Nosotros creemos que un equipo apostólico es autónomo. So they have to do what the Lord is telling them. That is what we said. That is what the Lord said. Nosotros decimos, ellos tienen que hacer lo que el Send Señor them les to diga. do what I prepared for them. El Señor dijo, envíalos a hacer lo que yo preparé para ellos. So the church is not controlling it. Así que la iglesia no lo está controlando. But on the other side, Pero del otro lado, something is still here. algo está ahí todavía. It's not 100% independent, 100% separated. No está 100% independiente, no está 100% separado. There is still Hay todavía a relationship. una relación. That is why Paul went back and gave reporting. Esto es cuando Pablo fue de vuelta y dio un reporte de lo que estaba So haciendo. he showed the church Él who was mostró a la sending him iglesia que lo había enviado. that he is really doing what he was called for. He let them know. He's transparent. Él fue transparente, les mostró a ellos que estamos haciendo lo que el Señor nos llama. So I think some transparency Yo creo que alguna transparencia, un poco de transparencia,
The church is not controlling how you do the discipleship work, where are you doing the apostolic ministry and all the things, not which members are here, but I think a transparency role is very good. La iglesia no está controlando cuántos discípulos tienes o a qué lugar vas, pero hay algo de transparencia que es importante que puedan comunicarse, saber qué está pasando. And maybe Quizás. even it's a little bit more than a transparency role, it can be also maybe like a counseling role. Quizás también pueda ser un poco más que solo transparencia, también puede ser un rol de consejería. Maybe on the way, Quizás en el camino, after 5 years, después de 5 años, one of the members is tired. uno de los miembros está cansado. He said, I have no power to go on in this exhausting apostolic ministry. Él dice, mira, no tengo poder ahora para seguir en este ministerio apostólico. And then he also can go and share it with the sending church. Entonces él puede volver a la iglesia que envió y compartirlo. And then maybe they release him also. Quizás ellos también lo pueden entonces liberar de esto y decir, vale. They said, okay, now we accept Dice, vale, aceptamos esto. that you stop for a moment, you know. Tú paras por un momento. Or maybe they give some counseling to him and some discussion, some advice, or, you know, some help. Quizás ellos dan algún consejo para él o alguna palabra de ayuda. Or he's changing. Maybe he stopped to do and go back and do his normal profession. Or he said, now I would like to become an elder in a church. You know? Quizás él cambia y se va a hacer su profesión, o quizás él vuelve a la iglesia y dice, bueno, ahora voy a trabajar como anciano, algo diferente. And then you can let it know. Entonces tú puedes dejarlo saber You know, the Apostle Peter, mira, el apóstol Pedro, when he changed cuando él cambió from being an apostle de ser un apóstol to being an elder. para ser un anciano. When he wrote the letter, he said, I as a co-elder, I'm writing now a letter to you. Y cuando él escribió esa carta, él dijo, yo ahora como co-anciano, y escribo esa carta a ustedes. You know, when Paul is writing, Cuando Pablo está escribiendo, he said, I am an apostle of Christ, and I'm writing this letter. Pablo dice, yo soy un apóstol de Cristo y estoy escribiendo esta letra. But Peter, Pero Pedro, he was transparent. él fue transparente. He said, now I am a co-elder, and I'm writing this letter as a co-elder. Él dijo, yo ahora soy un co-anciano y estoy So escribiendo esta carta como anciano. I think the teams are autonomous, Yo creo que los equipos son autónomos, but there is some transparency relationship is here. You know? I don't know exactly which word he used, but something is still here, but not in the dimension of authority. no sé exactamente qué palabra ponerle, pero hay algo allí, una relación, no en la dimensión de autoridad, pero sí de transparencia de relación. I think the church is also not responsible. They are not controlling the apostolic team, but they are also not responsible for financing it. Yo creo que así como la iglesia no está controlando el equipo, tampoco es responsable financieramente So por el the equipo. church in Antioch had not to finance Paul. La iglesia de Antioquía no tenía que financiar a Pablo. Paul had to finance his life, or the team had to finance their team life. So that was not given by the church, you know. Pablo tenía que financiar su vida o el equipo financiar la vida del equipo, pero no era la iglesia de Antioquía la So que the financiaba. church has not the control, La iglesia no tiene el but control, also not the duty. pero tampoco tiene el deber. So it's really the sent ones are going with the Lord. Así que los enviados realmente van con el Señor. And anyway, I think it would be good if it's possible to have a good relationship. Pero de cualquier forma creo que sería bueno que tengan buena relación. That's wise, you know. Es sabio. We have so many fights. At least if you have a good relationship with your sending church, that's always a blessing, you know. Tenemos muchas peleas y al menos que tenemos una buena relación es siempre una bendición. Yeah. Okay. So maybe. To the finance, one idea, one word. Un verso acerca de las finanzas, Hechos 20:35. Finanzas. Sobre las finanzas. I really think, you know, we can do the apostolic ministry, we can do it if we are fully working. Yo creo que nosotros podemos hacer este ministerio apostólico aún trabajando tiempo completo. But it is stressful. Es muy estresante. And so if we can
if we can reduce Si pudiéramos reducir with the work, that is a good thing. nuestra jornada laboral, sería algo bueno para el ministerio. So we did when we trained young people for the apostolic ministry, so we said work only 60%. Cuando entrenamos gente joven para el ministerio, le decimos, bueno, trabajen solo el 60% de su tiempo. Because a single in our culture, he can live with 60% of an income. He can easy. Porque una persona soltera en nuestro país puede fácilmente vivir trabajando solo el 60%. So we said to them, reduce. Decimos reduzcan. But if they are a family, Pero si son una familia, maybe it's more difficult. quizás es más difícil. So you maybe have some support from a church like Philippi. Quizás tengas algún soporte o ayuda de una iglesia como la de Filipos. They supported the Apostle Paul. Ellos ayudaron o financiaron al apóstol Pablo. But then Paul started a business with Aquila and Priscilla. Pero entonces Pablo empezó un negocio con Aquila y Priscila. I think that was a bigger thing. Yo creo que esto fue algo más grande. And that was also supporting the team of Paul for a certain time. Yo creo que esto también financió al equipo de Pablo por cierto tiempo. But because the whole ministry of an apostle is pioneering, is finding ways where there is no way. Pero como todo el ministerio de un apóstol es pionero, es encontrar caminos donde no hay. And that will be a little bit the same with the whole financing. Yo creo que eso será un poco lo mismo con el tema financiero. As long as we work as apostles, there will be not this straight line. Every month you have your income and that's peaceful. So you will go up and down and sometimes you will be supported, sometimes you will work. Yeah. Que cuando empiezas a trabajar en el ministerio apostólico no habrá una línea como que cada mes recibes un sueldo, sino que un mes resuelves de una manera, a veces trabajas, a veces no. The work has also a good meaning. You know, you can set a good example. La palabra tiene un buen significado, puedes hacer un buen ejemplo. If you as an apostle work, Si tú como apóstol trabajas and you get the money from your work, y tú recibes un dinero de tu trabajo, you are an example for the house churches and for the leaders in the house churches. tú eres un ejemplo para las iglesias y para los líderes en las iglesias y en las calles. You will show them they have not to expect a salary later on. They have also to find their way how they finance their life. Puedes mostrarle a ellos que ellos no tienen que esperar un salario, que pueden encontrar una manera de resolver su vida. And very often, you know, the work is also a bridge to people for evangelizing, for winning them. You know, in the work you can win people. Y muy a menudo en el trabajo es un lugar donde tú puedes ganar personas, puedes conectarte con personas. When Paul came to Ephesus Cuando Pablo vino a Éfeso, and he worked on the market, él trabajó en el mercado. I think he made tents there. Yo creo que le hacía carpas ahí. Of course, in Ephesus it was very hot. Por supuesto, en Éfeso era un lugar muy caliente. He was sweating, Él estaba sudando and that is why he had these handkerchiefs y es por eso que tenía estas for working, you know. This what? Handkerchiefs. Jagas? The tissues, like a tissue. como toallas o Yeah. no sé. He had there, and then he was sweating. Entonces él te dejaba ahí, empezaba a sudar But then in the work, en el trabajo. from time to time, people came, De vez en cuando venía gente and he saw, y él vio, oh, we can pray for them. nosotros podemos orar por So ellos. he prayed for them, Se lo oró por ellos and sometimes, you know, y algunas he veces gave only the, y les daba el pañuelo, and they laid on them, se lo ponía and they were healed. y se sanaban. That is what we read in the Acts. Está escrito en Hechos esto, que ponían That el even pañuelo. the handkerchiefs of Paul, but they were used ones, you know, El pañuelo de Pablo era usado, because he was working, you estaba know. trabajando Then that was healing the people, you know. y se sanaba la gente. God was with him even in the work, you know. It Dios was, estaba con él en el trabajo también. yeah. And then in the break, when it was very hot, Entonces en el descanso, cuando hacía mucho calor, then he went to the school of Tirán. él iba a la escuela de Tirano. Maybe Tyrannus was one of his disciples, Quizás Tirano era uno de sus discípulos and he can use his building. y él podía usar su edificio. And there he did some training over the time when it was hot, you know, from Y las- siesta time, you know. Él hacía algún tiempo de entrenamiento en el tiempo que era más caliente, quizás en el tiempo de la siesta. So from 12 to 3 or 4 he was there, and then he went back to the market and worked. De 2 a 3 y luego se volvía del mercado y trabajaba. And then he did the job in the night, you know.
They did the discipleship work in the night. Y él hacía trabajo de discipulado por las noches. That is what he's writing later. Esto es lo que él escribe después. 3 years, Dijo, por 3 años, night and day, de día y de noche, I worked with you. yo trabajé con ustedes. So that means he started with I was working. So that means there was a lot work in the night, you know. Es interesante que él dice primero noche. Empecé de noche y de día. Hay mucho trabajo de noche. Maybe more work in the night Quizás había más trabajo en la noche than in the day, because in the day he has to do his job. que en el día él hacía su trabajo. Yeah, okay. So that's an example. It makes bridge to people, Es un ejemplo hace conexión con las personas and it's not strict. We have to find ways. Yeah. y tenemos que encontrar formas de resolver nuestras finanzas. When we formed our team, Cuando formamos nuestro equipo, I said to everybody, yo le digo a todo el mundo, so find out encuentren what you have faith for, how much time you can reduce from your work, and you have faith that God is helping you through. para qué tanta fe tienes para esto, si puedes trabajar tanto porcentaje y qué tanto Dios te puede soportar. And that was incredibly interesting, Y esto era increíblemente interesante, how God was helping. cómo Dios estaba ayudando. Really, I can write a book about it. That was so interesting. Realmente podría escribir un libro acerca de esto, es muy interesante. So one guy, Un chico, he said, I will work 10% and 90% I have faith God will help me. él dice, voy a trabajar un 10% y tengo fe que Dios me dará el 90%. And it happens exactly like this. Y pasa exactamente así. The other guy said, Otro chico dijo, I will work, voy a trabajar, but only a little bit, pero solo un poco. and in a special way. Y de una forma especial, He's a high-level teacher, él es un profesor de alto and nivel. he said, I will teach German language and theater. Voy a enseñar teatro y alemán. So in the whole valley En todo el lugar, en el valle, was only one school. solo había una escuela. And this school Y esta escuela gave him exactly this job le dio exactamente este trabajo for German and theater para alemán y teatro. for 40 or 60%, exactly what he had faced for. O 50% de lo que él había dicho. One guy Un chico liked to work as a teacher, quería trabajar como profesor, but he had no teacher education. He was not a teacher. pero no tenía educación para So ser you maestro. cannot work as a teacher in a Swiss school if you are not a teacher. Tú no puedes trabajar en una escuela suiza si no eres un But profesor de formación. on the way, when he came to our team, Pero en el camino que se unió con nuestro equipo, a school called him una escuela lo llamó and said, can you come y le dijeron, ¿puedes venir and do some teaching in our school, y hacer algunas enseñanzas en nuestra escuela? even if you are not a teacher? Incluso si no eres profesor, Because the kids are so wild, porque los chicos son muy we have salvajes. to do some body wise with them. We have to stress them, otherwise they freak out. Tenemos que hacer algún trabajo físico que And se he was a canse, good porque si no nos sportsman, volvemos locos. you know. Y era un chico del And deportivo. he took this young man running up the hill and down, and that was good. Y cogió a estos jóvenes y se fue a la montaña, subieron, bajaron hasta que se cansaron. Later on, he studied to be a teacher. Y más adelante él estudió para And ser just profesor. now, he is on the PhD degree in teaching. Él And estudió un poco para ser profesor y ahora ya está en un nivel de he PhD. liked to develop a teaching system for the house churches. You know, Y él quiere it's very desarrollar interesting. You know. una forma, un sistema de enseñanza para las iglesias en casa. One guy came. Un chico vino. That is the guy who the light was on him. El chico este que les dije que vino la luz sobre él, que era profesor. So when he came, Cuando él vino, he worked full time and he used all his money he had, all his money. él trabajaba full de tiempo completo y se gastaba todo el dinero que tenía. And then one day, Y un día the money was over. se acabó el dinero. But then he said, Entonces él dijo, I feel now is the time for me to get married. dice, creo que ahora es el momento para Ah, casarme. that was interesting. So Nada, esto es muy interesante. from where you like to take your, yeah. ¿De dónde vas a encontrar a tu chica? He said, there is a lady Él dijo, hay una chica I met once, que una vez conocí, but she is in England. pero está en Inglaterra. And I think she's the right one. Yo creo que ella es la correcta. So I like to go for a weekend to England Creo que me voy de fin de and semana ask her to become my wife. So a that was Inglaterra her. y preguntarle si quiere ser mi esposa. So we lay hand on him Así que le pusimos las manos, and we blessed him lo bendecimos. and then we released him. So it was, I think, Friday till Monday. It was one day more. Creo que era, se iba del viernes hasta el lunes. And then he came back. Entonces él volvió, So I said, what's the situation? le dijimos que, ¿cuál es la situación? She agreed, Dijo, ¿está de acuerdo? we will get married. Nos vamos a casar. And then he said, but now we have, I have to work. I have to find a work Y here. él dijo, ahora tengo que trabajar, tengo que hacer un trabajo. And he was a tax collector, accountant, chief. He was a very good man in this Él tax tenía un cargo como de business. recolección de impuestos y algo así.
So he went there Así que fue allí and he earned money. y ganó algún dinero. After 1 month, the first salary. Después de un mes, su primer salario, So then he called me entonces me llamó. and he said, let's go for a meal. Digo, vamos a comer juntos. Okay, Claro, why so officially, you know, I was porque eso está he was a formalidad. friend, he lived in, okay, we went for a meal Que fuimos a comer, and then he stood up y entonces él se levantó, and he had an envelope y entonces él tenía, and then he laid the envelope to my feet, you know. And I said, puso algo en los pies. now he's Sobre. falling. Ah. Le cogió un sobre y se los puso sobre los pies del Floriano el sobre. Then I thought now he's, you know, he's falling in love and he's a little bit confused. Y está enamorado y anda un poco confuso. But then I opened, Pero después lo and then abrí, that was his full salary estaba from todo the su first salario month de su was primer mes, there. You know. estaba ahí. And he said, I like to lay it down to the feet of the apostle, you know. So please use it somehow. Quiero poner mi dinero a los pies de los apóstoles. But that was 1 month before they get married. Pero esto fue un mes antes de que se casaran. And then the marriage came, you know. Entonces vino el matrimonio. Yeah. I don't know what to say about this marriage. No sé qué decir de este matrimonio. That was for sure the wildest marriage I ever had, you know. Este es seguro el matrimonio más salvaje que he visto. We went to the mountains, Fuimos a las montañas and he said, that is the text you have to preach about when we have the marriage ceremony. y dijeron, este es el texto que tienes que predicar cuando estemos en la So, ceremonia de what is matrimonio. the text? ¿De qué es el texto? Emmanuel, Dice Emanuel, God with us. Dios con nosotros. Okay, I was preaching, Vale, estoy and then he predicando. said, after this, Y él dijo, después de esto, 3 people have to pray for with me. 3 personas tienen que pray for me. So you are Orar praying por for mí. me. Orar por mí. Pray for me. Yeah, pray for the couple, you Y know, orar por blessing la the pareja. 3 personas marriage. tienen que orar y bendecir la pareja. So first, I as a preacher, Yo como predicador, then one other member of the team, otro miembro del equipo and then my wife. y entonces mi esposa. Okay. So when I prayed with him, Entonces oramos por él, the Spirit came and he was like, el Espíritu vino y so estaba como... everybody looked, you know, all these people from the tax business, all these unbelievers, look what's happened now with him. Todos los no creyentes miraban hacia qué está pasando aquí. Then when the other guy prayed, you Cuando el know, otro chico he oró, fall down, you know. él se cayó al suelo. And then when my wife prayed, Cuando Ani oró la esposa, he started to scream, él empezó a gritar. rolling around, and Estaba vuelto en el suelo. I didn't know what to do, you know. That was, and his wife, No sabía qué hacer, entonces su she was esposa, also a spirit-filled person. ella también estaba una persona llena de She espíritu. looked to heaven like this. Y ella miraba al cielo como... It was like a cult, you know. The guy was rolling here, screaming like crazy. She was looking, and I had no idea what to do, you know. No sabían qué hacer. So we stopped the service, you Así know. que paramos el servicio. And then that was a wedding for 3 days, you know. Entonces estuvieron ahí por 3 días. So we had to stay 3 days in the mountains with all these people, you know. Tienen que quedar 3 días en la montaña con esa gente. That was such a discussion, you know. Fue una gran The discusión. family thought he is a nervous breakdown, you know. That's all. It's a nervous breakdown. La familia The pensó guy que tenía un freaked colapso out. nervioso, But it was from the Spirit. pero era algo del espíritu. But then it was discussion. Entonces fue So many discussions. muchas discusiones ahí. I was sitting with his sister and her husband. Estuve sentado con su hermana y el marido de la So hermana. they said, what was it? Dijeron, ¿qué fue eso? I said, it's the Holy Spirit. Y el Espíritu Oh, it's Santo. Holy Spirit. Yes, el It's Espíritu the Santo. Holy Spirit. El Espíritu Oh, Santo. then we had talks and talks and talks. Tuvieron charlas y hablamos de So muchas cosas. 5 people got baptized out of this wedding. 5 personas salieron bautizadas de esta boda. It was a lot of work, you know. Había mucho trabajo. And then he came Entonces él vino. and he said, now I have to take care for my wife and for me, and soon we will have kids. That I have to work now 80%. Él dijo, ahora tengo que cuidar a mi esposa y a mí, vamos a tener hijos, voy a trabajar 80%. I cannot reduce to 60. Dice, ya no puedo reducir a 60. And we said, that's our habit here. Y él dijo, este es nuestro hábito aquí. If you have to reduce to 60. Tienes que reducirte a 60. And then this guy had really problems. Y él tenía problemas. He ¿no? said, if I reduce from 80% to 60, at the end of this month, I cannot pay the bills. Dice, si reduzco la jornada de 80 a 60, al final del mes no tendré cómo pagar. But his wife, she said, yeah, but that's from the Lord, you have to reduce. You know? Pero la esposa dijo, no, del Señor tienes que reducirlo. And really, at the end, Al final he was realmente sweating, you know. le estaba sudando. ¿verdad? And then he said, Entonces él dijo, it is not possible. no es posible. In the tax business, you cannot, it's not allowed. It's no chance we can reduce it. En este negocio de impuestos no se permite trabajar este 60%. And then he said, Entonces él dijo, okay, I will go ok, voy a ir,
That's the last step. I will ask them, Este es mi último paso. Voy a ir y preguntarles. and then if they don't agree, Si ellos no están de acuerdo, then I'm free. entonces estoy libre. So we said, yeah, do like this. Le dijimos, bueno, vale, hazlo así. So he went there, Así que él fue allí and out of nothing, y de la nada, they said, okay, if you like to, Los you, jefes, ¿no? you can go down to 60. entonces le dijeron, vale, si quieres, te puedes ir hacer los 60%. Okay, so now I'm working 60. Y le digo, bueno, estoy trabajando 60%. So then the months came where he worked only 60%. Así que vino este mes en que solo había trabajado 60%. And he was so nervous Y yo estaba muy nervioso. because he calculated his tax collect. He knows exactly the figures. Él era un contable, sabía cómo calcular, así que calculó y se dio cuenta que... And every day the pressure came. Y cada día había presión, ¿no? So 7 days till the end, 7 días ya para el final del mes. and around 5 days before end of the month, Y cerca de 5 días antes que se acabara el mes, his boss called him el jefe lo llamó. and he said to him, Le dijo a él, "You are doing such a good job. está haciendo un trabajo muy bueno. We like to increase your salary." Vamos a aumentar tu salario. And so they gave him more than 20% more salary than before. O sea que le dieron más del 20% del salario. So then he worked 60% Que trabajó 60% and he get the money for more than he did. y tuvo dinero para más del 80%. I watched everybody and I saw God is in it. God is in this finance business, but it was for everybody different, and there was a dimension with faith. There was a step of faith, and it was according to the measure of faith everybody had here. Yo he visto esto, Dios está detrás de esto, trabajando en toda la gente. Y depende también de la medida de fe que tú tengas. We go a little bit on. Bueno, but vamos a seguir un poco. I try only a little bit to describe so that we hear Paul's story, and the story is hopefully inspiring us to learn how team is Yo les he functioning. mostrado un poco como la historia de Pablo para que nos pueda inspirar acerca de cómo formar equipos apostólicos. Because it's a real picture, Porque la verdad todo esto es como una imagen a theoretical catalog y how no a team should work. y no como algo sistemático que les esté diciendo así debe de funcionar un equipo. So in Acts Entonces en Hechos 13 we are 13, in verse 5. en el verso 5, There we read first that nosotros leemos primero the team of Paul had a el equipo helper. de Pablo tuvo un ayudante. So there was one person in the Entonces había team. una persona en el equipo We don't read that it was an apostolic person, que leemos que no era una persona apostólica, parece ser que era un ayudante. because it says clearly Porque dice claramente he was a helper. que él era un ayudante. So that was the team, 3 people, Entonces había en el equipo 3 personas. and then they went to Cyprus, Entonces fueron de Antioquía a Chipre and then they came here to the other y de city, Chipre fueron Antioch. aquí en Asia Also Menor, Antioch, yeah. en Antioquia, en Asia Menor, Turquía. Yeah, that is Turkey. And here he planted in Lystra and Derbe, he Entonces de planted aquí some churches. plantó algunas iglesias en Listra, en Derbe también. So we don't know exactly, but around No sabemos exactamente, pero the alrededor trip here, de los the trip here, here, alrededor de estos viajes de aquí a aquí, de Antioquía a Chipre, de Chipre a Listra y de Derbe, all together was around 3 years. todo el viaje fue más o menos 3 años. That was a 3-year mission trip. Entonces fue un viaje misionero de 3 años. On the way here, he planted the churches. Y On en the el way camino, back, y en el camino de ida plantó iglesias y en el camino de vuelta, de he regreso, established elders. establo líderes, So that is a real surprise. ancianos. You know. Entonces la verdad es algo How muy fast. sorprendente. Cómo de rápido Uh, Pablo lo hizo. It was also not the first place where he was successful. No fue el primer lugar donde él fue exitoso, Here in Cyprus, como en Chipre. a miracle happened. Un milagro ocurrió en Chipre. This magic guy became blind. And Este mago estuvo ciego the leader get saved. y el líder fue salvo. But we read nothing about that a church came out, a Pero house church or nosotros a no group leemos of house nada churches. de que una casa iglesia o un grupo de casas iglesias fue formado ahí en So Chipre. it No looks leemos de eso. That this was even not a person of peace, even if it was Quizás no era una persona de paz o no sabemos qué pasó allí.
I think it was just the connection to go here. Yeah, he was an influential guy, Era but un hombre influyente, often the influential guys are also very lonely. pero muchas veces las personas there's influyentes not son personas muy a big solitarias. network of friends. Quizás no tienen una Because gran red maybe de amigos he was mistrusting porque everybody. quizás él estaba desconfiando de las personas, entonces quizás no And tenía una red de Even amigos. here, we don't read that Y the church. aquí tampoco leemos de que haya habido una plantación It de una looks that the iglesia. first two times Parece que las dos Paul primeras was veces failing. Pablo estuviera como no lo estuviera haciendo bien. That's very normal. Es algo muy normal, That things are not working. que las cosas no funcionen al It looks we principio. have a breakthrough. Parece end, que tuviéramos un rompimiento y que a si miracle hubiera algo, happened, the pero prophet came, después but va at a the haber end un nothing. milagro, algún profeta va a venir y va a decir algo y algo sucede. Yeah. And go on. Y algo así y sigues. Yeah, that is normal with Paul. That will be normal with us. Pues, si para Pablo fue normal que al principio So no we have tuviera not éxito, para nosotros So también much to debe ser focus on normal. the things who are not working. Look out No for debemos de the next enfocarnos one en who las is working. cosas que no funcionan, sino debemos de enfocarnos en las cosas que sí van a funcionar. Yeah. So then they came here, Entonces ellos vinieron aquí, and then here in this in right there, right? verse 13. Leemos en Hechos el versículo, the verse of the... Acts 13, verse 5. Okay, It says en el verso 15 John Mark dice came que in. Juan Marcos vino, in 13. It said Y John en Mark 13 went out. dice que Juan Marcos se fue. That was a short show. Entonces la verdad fue un show Verse corto 5 que to hizo verse Juan Marcos, 13. solo no solo como, ¿cuánto? 8 versículos de Juan Marcos. He came in and he go out. Vino Juan Marcos en el 5 y en el 13 se Yeah, fue. that is also team, you know. Pero eso también hace parte del equipo. Not every member will be a No success. cada you know. miembro va a ser pues, exitoso en el equipo. Even Paul. Aún Pablo. Then the church is here. Entonces las iglesias aquí, That would be very interesting to study here more. la verdad sería muy interesante poder estudiar qué pasó aquí. It was the first trip. Fue el primer viaje misionero. He did very fast. Hizo algo muy rápido And then we see what he changed for the second trip. y podemos ver qué fue lo que él cambió para el segundo viaje misionero. And we see in the second trip, Y vemos en el segundo viaje he misionero stayed longer. que se quedó más tiempo. 1.5 years he stood Un in año Corinth. y medio se quedó en Corinto. And here, Y aquí, maybe en Listra, altogether was 3 months in one quizás place. solo en ese lugar se quedó solo 3 meses. Yeah. So it's also not remaining churches. Quizás no quedaban iglesias aquí. So in the church history, Entonces en la historia de la iglesia, Ephesus, that was a long-term influential Éfeso, la spiritual iglesia place. de Éfeso, la verdad sí fue una iglesia a largo plazo y un lugar espiritualmente Here, fuerte. everything disappeared very Pero soon. aquí, lo que pasó aquí, desapareció muy rápidamente. Maybe it was really not such a powerful thing. Quizás la verdad no fue algo muy poderoso. It was his learning piece. Quizás fue algo como el pedazo en el que estaba él So, aprendiendo. Paul was doing and learning, I think, Entonces at the Pablo same time. estaba al mismo tiempo haciendo y aprendiendo. But the good thing is he Pero lo learned bueno out es of it. que And in the él second trip, he Aprendió de changed eso things, you know. y en el segundo viaje él pudo cambiar las cosas que no hizo bien So en el I think a primero. little bit, you know, the go and learning, Entonces, un that's poco, allowed in the apostolic. you Yo know, creo que en el mundo apostólico está permitido ir y a ir aprendiendo en el camino. Of course, he went to the synagogue here. Claro, él vino a las sinagogas aquí And maybe y quizás that is an idea, eso es una idea. you know, in the day of Pentecost, En el día de Pentecostés aquí en Jerusalén, 3,000 people 3,000 get saved. personas fueron salvas And soon later, it y was growing después to 5,000. creció a 5,000. So what sort of people get Entonces, saved on the day of ¿qué Pentecost? tipo de gente fue salva aquí en el día de Pentecostés? The ones who came for the festival to Jerusalem. Los que vinieron al festival de Jerusalén, From where they are coming. ¿de dónde venían? The Bible gives clear, La palabra de Dios dice they came from claramente here, que they vinieron came from de here. aquí, de aquí, de aquí. let's say, Digamos there was an Amos que era de Vivos and Anónimos, his family. o que había un He hombre came a day of Pentecost que vino de por aquí al día de and he Pentecostés got saved. y se salvó. He was filled with the Holy Fue Spirit. lleno del Espíritu They Santo, baptized him. lo bautizaron, He stayed some time. se quedó un tiempo allí, They discipled him lo a little discipularon bit un poquito and then he went back home. y después volvió a casa. Here
maybe Ahí, in the quizás, area of Lystra. en el área de Listra. And there he went to the synagogue. Y después fue a la And he was a sinagoga believer. y era un creyente. And he was reading the Old Testament. Y estaba leyendo el And Antiguo then Testamento. later, Y después, many years later, muchos años después, Paul came here llegó Pablo and preached. y empezó a And the predicar church started. y la iglesia comenzó. And this guy, Amos. Y este hombre, Amos, is a real guy. No, that is Something that you are inventing. No, él está como, este hombre inventando una historia que quizás pasó. Amos joined. Este hombre, And X, Paul said, okay, he's Pablo ready. dijo, Make him do the elder. hagámoslo líder. So maybe that is how he came to Anciano. the elders in such a fast time, you know. Entonces quizás esa fue la forma en que Pablo hizo tan rápidamente ancianos en este lugar. That's a real possibility. Esto es la verdad una It's posibilidad muy not real. proved, but No es it's probado, pero pudo ser clear una from posibilidad. here. Es People claro came to Jerusalem de que gente de aquí fue a and Jerusalén 3,000 get saved. y That's also 3,000 clear. fueron salvos. So why not some Entonces, are ¿por back qué and unos Paul can benefit? volvieron? Or maybe from the persecution too. Yeah, we don't know. No sabemos, quizás hasta la persecución que hubo después. That would be another brilliant idea. You know, Eso that podría they are ser otra not idea. running only to Antioch, even. Sí. Okay, but anyway, he came back 3 years, Pero de todas formas él volvió 3 años. and then there was the next step was Acts 15. Vemos otro paso en Hechos 15. And that was interesting. Then they Algo had muy this interesante. discussion. Tuvieron esta discusión. What is now all these new churches? ¿Qué How ha they have pasado to de handle nuevo en estas nuevas iglesias? the law from the Old Testament. ¿Cómo manejaron ellos la ley del Antiguo A lot Testamento? of them were Jewish background believer, Muchos creyentes tenían un trasfondo judío en la ciudad de Denver, but a lot were also pero Gentiles. otros también eran gentiles. And now the question is, Entonces ahora la pregunta what es, is with the Gentiles? ¿qué pasó con los gentiles? They have to become Jewish Tenían que convertirse en and do judíos the Old y Testament hacer el Antiguo and then Testamento follow Jesus. y después seguir a Cristo. And that was a huge discussion. Y eso fue la verdad una discusión muy grande entre ellos. And then they came together in Jerusalem. Entonces ellos vinieron todos juntos a Jerusalén. The different apostolic streams. Entonces las diferentes corrientes apostólicas, Paul Pablo went there and fue allí, Barnabas went there. Bernabé estuvo allí, But Peter pero from the other Pedro stream came desde also. la otra corriente también vino, And the elders of the local church. y los ancianos de la iglesia local. And then they discussed. Y entonces ellos discutieron. So that is another thing, you know, Esa es that otra cosa. apostolic team, Un equipo apostólico, you know, they recognized each other. ellos se reconocen unos a otros. In Galatians 2 we read they shook En hands. Gálatas vemos cómo ellos se And dieron they la mano agreed. y ellos acordaron. Peter, you are an apostle for the Jewish people. Pedro, tú eres un apóstol para los And he judíos. said, and Paul, Y you are an Pablo, apostle tú for the eres un Gentiles. apóstol para los gentiles. We recognize each other. Y nosotros nos reconocemos mutuamente. And then later, if they have a Y question, después, si ellos tenían that una was an pregunta, interesting question que for era una both of them. pregunta muy interesante para ambas Then corrientes, they came together and entonces ellos talked vienen together. juntos y hablan juntos. So that is interesting that we Eso es muy can, interesante que connect nosotros podemos conectarnos with other con otros apostolic teams, equipos apostólicos, only for certain questions, solo para ciertas preguntas, certain problems. para ciertos problemas. We will also have a lot of similar problems. All También vamos a apostolic tener streams, you know. muchos, depende de la corriente, vamos a tener dificultades similares. So we can Cada maybe equipo. find a Entonces quizás solution podemos encontrar una when we come solución together for cuando venimos discussion. juntos para discutirlo. So then they found a solution, Entonces ellos encontraron la solución allí, and then Jerusalén. Act 16 was Entonces en then Hechos 16, the second trip, the el second mission trip. segundo viaje misionero. No, now Paul went. Entonces ahora Pablo fue, It starts already 1539. Then they had 15. como al They final del capítulo start to 15, speak. Let's ellos go. comienzan a hablar y decir,
decir, vámonos on a second trip. a un segundo Let's viaje go back to these misionero. churches. Volvamos a estas iglesias. And then Barnabas said, Y no, entonces Bernabé dijo, no, we'll have John Mark with vamos us. a tener a Juan Marcos con nosotros. And Paul said, never, the guy Y is not Pablo coming dijo, with no, me. no, no, este hombre nunca So va a they venir split. conmigo. Entonces ellos se dividieron. And Barnabas Y Bernabé and John Mark y Juan Marcos formed a team. formaron el equipo. And they went to the second mission trip. Ellos fueron al segundo viaje misionero. Barnabas and Bernabé John fueron a Listra, Denver, a toda esa and parte de visited Asia first Menor, the y churches. visitaron las iglesias allí que habían hecho en el primer viaje. So that is also interesting. Es interesante cómo They visited back ellos the visitaron fruit de from the nuevo first trip. el fruto que habían hecho en el primer viaje misionero. So even sometimes Paul is writing letters to these churches. Entonces muchas veces quizás Pablo estaba escribiendo So cartas it's a not estas iglesias. totally finished. If the No apostle is es leaving, totalmente There is finalizado still a ese relationship. trabajo cuando nosotros los apóstoles nos vamos de un lugar. even if we plant churches Aún si plantamos and we iglesias establish y elders establecemos ancianos and they are free, y son liberados independent, y son independientes, still a relationship is there. todavía debería de haber una relación Like existente in entre a el equipo family, apostólico y las our personas, kids como are una grown familia. Si nuestros hijos If they start a crecen new family, y comienzan una of nueva course, familia, we are claro, still nosotros linked. seguimos But estando we have no relacionados con authority ellos, over pero them. no tenemos autoridad sobre And ellos. so two teams came out, Entonces, dos equipos salieron, but see the team forming here. pero la forma en que se formaron aquí That is not such a brilliant story. no es una historia muy brillante. So the two key guys Estas dos personas could not find a claves no solution, and encontraron una solución. it said they had a hard discussion, not De- only soft. Dice que tuvieron una discusión muy fuerte, no era una I discusión don't muy know what suave. means hard. No sé qué Maybe significa fuerte. hard stuff. Quizás fue que se refirieron a Yeah. golpes. But God is still Pero going Dios with de them. todas formas fue con ellos. Barnabas and John Bernabé Mark, y Juan they Marcos did their job, hicieron and su trabajo Paul did their y job. Pablo hizo su And trabajo. I think later even they came together. Y yo creo que al final quizás se juntaron de nuevo. But that's also team forming. Pero también es la forma de formar Out equipos. of a split, Fuera desde una división and then two teams y started. después dos equipos empezaron. God can change, God is Dios helping. puede cambiar, Él But it está was not ayudando. a clean team forming, No hay una forma clara de cómo formar un equipo emergency team forming. You know. o cómo formar un equipo de emergencia. But the description we have are most about Paul, and then here in Lystra, then he found Timothy. Tenemos Timmy, la descripción de Pablo aquí en Listra donde encontró a Timoteo we call it Timmy. y lo llamamos como Tim. Timmy. So the young boy joined him, you know, Es como el jovencito que se le unió a Pablo. and then he circumcised him. Y entonces Pablo lo circuncida. What is this for a team? Y dice que es esto para hacer en un equipo, circuncidar a alguien. Because Paul saw if we meet Entonces Pablo some vio Jewish que si people, nosotros encontramos a there will algunos be a lot of judíos, problems va a haber there. muchos problemas. so let's circumcise. Entonces circuncidemos a Timoteo. Incredible things what they are doing. Cosas increíbles pueden hacer en un equipo apostólico. Yeah. So then they came here Entonces vinieron aquí, and they tried to go to the area of Ephesus, trataron de llegar al área de Éfeso. and then it says Y dice the Holy Spirit que el blocked Espíritu them. Santo los bloqueó, no los dejó. And then Paul said, Entonces okay, Pablo dijo, why? That would be logically now to ¿por go here qué to the si es capital. lógico ir a la capital, a Because Éfeso? here was, this area was called Minor Asia, Porque esta área aquí se llamaba Asia Menor. and that was province Asia. Y esto era la provincia de Asia Menor. So Minor Asia, Entonces Asia Menor, Paul saw that's a very fruitful area. Pablo vio que era un área So that muy is why he liked to fructífera. go there. Y es por eso que él And quería of ir course, allí. like just go to the capital, Entonces así, él And then quería ir a spread la out. capital y después repartirse but por the todos Holy lados. Spirit said no. Pero el Espíritu Santo dijo And then no. Paul said, Y okay, entonces Pablo dijo, vale, then I go now here to this voy a unreached ir area entonces here. hasta la parte de arriba, a esta parte que no ha sido alcanzada. So he started to walk up Entonces comenzó a subir to Bithynia, hacia Betania and then it says the Spirit y of dice, Jesus el stopped him. Espíritu de Jesús lo paró.
So the Spirit of God, the Entonces Holy Spirit aquí el and the Spirit Espíritu of Jesus Santo y there. aquí fue el Espíritu de Jesús. So that was guidance by closed door. Entonces fue lo guió por puertas cerradas. That's also interesting, you know. Es muy Not interesante. only guidance by advice, No solamente lo guió por guidance consejo, by pero blocking. también lo guió bloqueándolo. And then that was the dream Y ahí fue el sueño, here in Troas. aquí en Troas. And then the guy from Macedonia. Entonces tuve el sueño sobre el hombre macedónico. Macedonia is north of Greece. Y la región de Macedonia es al norte de Grecia. Achaia is the south part of Greece. ¿Dónde está Acaya? Acaya. And then here in the night, Y aquí en la noche en I Troas, saw a man here. yo vi un hombre macedónico Come and que help us. dice, ven y ayúdanos. So then Ese he fue el had sueño. to leave Asia and to Entonces come él to tuvo Europe. que dejar Asia y venir a Europa. But here in Pero Troas, aquí en Troas, in the moment when the Lord gave them now advice where to work, cuando Dios les dio el consejo de dónde just there tenían he que ir a trabajar, gave them another member of the team. también les dio otro miembro del You equipo. know, on the way, En el camino, just before the big work antes starts, gran trabajo, God gave on comenzar the el way trabajo, Luke, en el camino Dios les dio a Lucas. and Luke became part of the Y team. Lucas se convirtió en parte del We equipo. decided, is Luke Y writing? dice así, nosotros decidimos, así And- escribe Lucas en el libro de los Hechos. And then we see in this second Y trip, vemos en el segundo viaje, yeah, I don't know, somewhere here, you know, is yo no sé, quizás algo por aquí, Philippi está Filipos, and Thessaloniki. y Tesalónica And Corinth. y Corintio. So they Corinto. started the house churches here, Entonces ellos comenzaron casas iglesias aquí en and Filipo, then of course problems. y claro, hubo problemas, He cast out the demon of echó the, fuera un demonio, and then he had to leave the city. entonces él tuvo que dejar la ciudad, But in the prison he started pero this, en la prisión out of the prison this house church in the jails. comenzaron esta casa iglesia con el Lydia's house carcelero, church su was familia, there. después la casa de So Lidia, he came here, entonces después de Filipo fue a Tesalónica. and here that En was very funny. Tesalónica es muy divertida la historia. Here it says the one who Leemos is y dice, el upside down the whole world is now coming to us. So that was the impression people had here, you know. Entonces la impresión que la gente tuvo aquí cuando él predicó es que aquel que ha puesto de cabeza al mundo quiere venir a nosotros hoy. So they expected already some problems. Entonces You know. ellos estaban esperando algunos And problemas. it was a 3-week trip, you know. Fue un viaje de 3 semanas. After 3 weeks, Después de 3 semanas, the situation was so explosive la situación fue tan that explosiva he has to run away. que él tuvo que huir. And then he came to Berea. Entonces él fue a Berea. Yeah, somehow Thessaloniki. I don't know exactly. Bueno, la verdad no sé bien cómo es en el mapa, But Philippi, pero Filipos, the Filipos, elders of the city, came los and said, filipenses, "Can you leave?" ¿qué? In Philippi, the elders of the city asked him, "Please Ok, leave the en city." Filipo los ancianos de la ciudad le dijeron, por favor, vete. Here he had to run away, Aquí en Tesalónica tuvo que huir, and then he came to Berea, entonces llegó a Berea. and that was a good situation. Y aquí sí hubo una situación But now buena. the new thing is Pero now. la nueva cosa es, Now part ahora of the team parte del equipo was here estaba aquí en and Tesalónica completed the work. y completó el trabajo. Part of the team stayed here, Y parte del equipo se quedó ahí en Tesalónica. and Paul already went to Athens and then to Corinth. Pero después Pablo fue a Atenas y después a Corinto. And then he found here in Corinth Y encontró aquí en Corinto a new couple, una nueva pareja. maybe also quite new believers. Quizás muy probablemente eran nuevos creyentes. Priscilla and Aquila. Priscila y Aquila. Maybe Priscilla was the stronger person, Quizás Priscila era la so persona she's mentioned first. con más fuerza That is y ella es extraordinary. mencionada primero. So now we have a flexibility in the team. Entonces aquí vemos cómo hay flexibilidad en el Now we equipo. see this playing part of the Entonces team. vemos cómo el equipo empieza a He started jugar. already here. Entonces comenzó They aquí, complete here. ellos completaron aquí, They visited him in Athens. ellos lo visitaron aquí He en was Atenas, waiting for él Timothy in estaba Athens. esperando en Atenas por So I Timoteo. think
that we had Entonces yo all, creo que we had Luke and maybe Titus here. We had teníamos a Lucas y quizás a Timoteo Silas and aquí, Timothy here. y aquí en Berea a Simón y a Silas, a Silas y a Timoteo. And we Sí, had y a Paul. Tito. ¿Y aquí? Arriba es Tito. Ah, aquí es Tito. Aquí es Lucas y Tito. Aquí Silas y Timoteo. Yeah. I think Titus was with them Yo creo que Tito estaba con ellos. because later on we read Porque that después nosotros Titus was leemos visiting Corinth. que Tito fue a visitarlo a So Corinto. that must be, he must be in the whole thing. Right? Entonces quizás él estuvo en todo. And now we have Paul and Y aquí en Corinto Priscilla and tenemos Aquila a plus Pablo con Priscila y Aquila. So the team was growing. Entonces el equipo comenzó a crecer. So now we have more units Entonces ahora aquí tenemos más unidades. and it's more flexible. Y es mucho más flexible el equipo aquí. So it's that is the biggest learning part here. Entonces esta es la parte más grande para aprender aquí en este lugar. That if we use the team in a good way, Que si that's utilizamos very el equipo flexible. de una buena forma, el equipo puede ser muy flexible. so one is starting the work, the other is coming in. Entonces uno puede comenzar el trabajo He y is otro going puede here, después they are unirse. visiting him, they were going back. Entonces después ellos van y lo visitan y después regresan a donde estaban. Okay. So Paul then went back Y después Pablo volvió to Antioch, a Antioquía and the interesting point was y el punto went interesante back, es que cuando volvió, Aquila and Priscilla, Aquila y Priscila they joined him. se le unieron. They said, okay, Dijeron, vale, we go also with you back, vamos a volver contigo. but it's very, very flexible. Pero es muy You flexible. know, the whole thing is Toda la really cosa es algo flexible. muy flexible. So this couple, Entonces esta Maybe pareja, family, maybe they had quizás kids, eran sí. familia, quizás tenían hijos. they walked with Paul Ellos caminaron con Pablo back, de vuelta, de regreso. and when they came to Cuando Ephesus, llegaron a Éfeso, on the way back to en el Antioch, camino de regreso, then Paul felt, okay, entonces Pablo sintió, that is the next place. este es el siguiente lugar. Here I will go again. Aquí yo vendré de nuevo. But now is not the time, I have to Pero go. ahora no es el tiempo, yo But he tengo que placed seguir. Aquila and Priscilla here. Pero entonces él colocó a Priscila y Aquila, los dejó aquí en Éfeso. Stay here. Y les dijo, I will come quédense back. aquí, yo volveré. And they found Apollos here. Y ellos encontraron aquí a Apolos. But this guy was not fully. Pero este hombre no estaba So completamente I like this convertido. flexibility. You know, Entonces me nothing gusta is mucho la flexibilidad. perfect. Nada es It- perfecto. It's happening. It's Todo flowing. You know, es como si estuviera fluyendo. because that is a challenge. We Porque have esto es not el reto. this fixed, this No clear podemos tener structure. esta estructura muy clara. And when y we come out muy of a fácil. church, Cuando salimos de una where we iglesia have all this donde clear- tenemos todo esto tan claro de lo que va a suceder. Yeah, Sunday morning, 10 En la mañana to de la mañana 11:30 tenemos a is las 10 service. el servicio, el 10 Friday 11, evening en el is domingo prayer. en la noche tenemos And then oración. suddenly Y we después have de nothing. repente no tenemos nada. The income is not Y clear. las place to entradas work no is not sabemos qué va a clear. pasar, el lugar This no guy es is claro. running away. Este hombre empieza This guy we found on the huir. way home. Después encontramos otro Here is a camino preacher, but he casa. preached not Aquí hay correctly. un predicador, pero no predica That is the correctamente. apostolic atmosphere. Esa es la atmósfera del mundo And apostólico. I like that the description. Me It's- gusta it's- mucho la descripción it's de real todo. life, you know. Esa es la vida real. And then we know that Paul went back, Y sabemos que cuando Pablo volvió, and then he came. después Again, él back to vino, Ephesus. él volvió a Éfeso. And that is interesting when Y he es muy came back interesante que cuando él volvió a Antioquía, after the second mission trip. después del segundo viaje misionero, Paul said, Pablo dijo, now ahora I as a master builder, yo como un maestro de construcción, I lay the fundament. yo he puesto los fundamentos. After Corinth, Después de Corinto, Paul called himself, Pablo se llamó a sí mismo. I as a master builder. Yo como el constructor, el maestro. So before he was learning, you know, Antes él estaba aprendiendo. and now he Y had some ahora experience. él tenía un poco de Now he experiencia. know this business. Ahora él Of, sabía cómo era el negocio. but that was after, Pero eso fue después, let's say after 6, pues 7 de decir, years, 6, you know, 7 años, after 10 years maybe. después de 10 años quizás. So he was doing the job, Él estaba haciendo el trabajo even he was not a master in it. y you know. aún no era un maestro. But then that Pero was the después, absolute best thing, you know. Eso es lo mejor de After la his parte. statement,
Después de esta frase, God gave him only the chance for Dios one more church le planting. dio la oportunidad de ir en un viaje más a plantar And iglesias. that was his masterpiece. Y esa fue como la parte maestra de él. And I think that's the best church planting Yo project creo we que- see in the Bible. Yo creo que este es el mejor proyecto de plantación de iglesias que vemos en That la Biblia. el tercer was the viaje masterpiece misionero. Esta es como su maestra, obra su maestra. pieza, su obra Jesús, maestra. Su obra maestra. You know, we had the whole thing. Okay. Ephesus was the capital of Minor Asia. Éfeso fue la capital de Asia Menor. The whole area had 4.5 million people, Toda el área tenía 4,5 millones de personas. and Paul again increased his team. Y de nuevo Pablo incrementa el número de personas en el So the equipo. team is now Entonces el equipo es ahora maybe 10 people, or 10 personas. it's growing. Está creciendo. And he did now here a double strategy. Entonces él hace una estrategia doble. Paul came, Pablo viene and when he came in, y cuando viene, the first thing he met is 12 people, la primera cosa que hace es que él conoce a estas 12 personas, but they had deficit. pero ellos tenían déficits. When he asked them about the Cuando Holy les Spirit, preguntó sobre el Espíritu Santo, he said, we don't know about the Holy Spirit. ellos dijeron, yo no When no he conocemos asked el about Espíritu baptism, Santo. Cuando les dijo acerca del bautismo, They know ellos only the dijeron, baptism. no, ellos solo sabían el bautismo de So Juan. he completed the conversion, Entonces él completó la conversión and then I y think después he added them los as, adicionó, yo creo que los workers. adicionó como obreros. so he trained them, and at the Entonces same los time entrenó y he al mismo involved them in the tiempo work. los puso a trabajar. Then he went to the synagogue Entonces fue a la sinagoga and he discussed with y the Jewish discutió people, con los judíos, but that was not working. pero eso no funcionó. So he came out after 3 months, Entonces después de 3 meses él salió, and then he did a public preaching. entonces él hizo una predicación pública. And you know, we can say the first year, Entonces podemos decir que el primer año then he evangelized and discipled. él evangelizó y discipuló. So I think a network of house churches Yo creo que started in Ephesus. una red de casas e iglesias conectadas comenzó en Éfeso. We read it that there Lo are leemos. house churches, and he visited these house churches. Que habían casas e iglesias y que He él visitó developed estas elders. casas, que él desarrolló ancianos. So that was one of the jobs. Entonces eso fue uno de los trabajos que él hizo. That was the DMM work. Ese fue como el trabajo de este movimiento And discipulador. he did it from first day till last day. Él lo hizo desde el primer día hasta el último día. And parallel, Y paralelamente he did the second job. hizo un segundo trabajo. In this school of Tirana, En esta escuela De tirano. de Tirano, he trained él entrenó apostolic people, sent en ones. personas apostólicas, personas que iban a ser enviadas. He trained Él entrenó and sent them out, y los envió. and they started everywhere in Ellos Minor Asia. comenzaron en todo lado, en todo lugar de Asia Menor. They started the DMM, Comenzaron este movimiento de discipulado, but not with one team. multiplicador de discipulado. I think Pero no con un solo equipo. Yo He creo formed que él formó a lot of sub-teams, muchos subequipos or even a y network aún of mejor teams. una red de equipos. And that is what he did here in this. Y eso fue lo que él hizo aquí. So that was not a Bible school. Eso no fue un instituto bíblico. That was a training place Eso for fue sent un ones. lugar de entrenamiento para enviados. Maybe people Quizás from these places here, personas de lugares de aquí, they had to de aquí come to the capital tenían que volver a la capital de for some Éfeso passport para problems, or algún problema de And pasaporte he o could- alguna cosa. he could train them, Y ellos y él pudo and then entrenarlos they went back. y ellos volvieron a sus And lugares. this was the base, Y the esa era como apostolic la base base, from Paul. como la base apostólica And de he Pablo. sent from his team people. Y él de aquí mandaba a este equipo. So
So that was obviously an apostolic explosion here. Entonces la verdad esto obviamente se ve que fue una explosión apostólica lo que sucedió en este lugar. And the whole thing was so Y la successful cosa, todo esto fue tan exitoso that he said, I que need dijo, a new yo place for work. necesito un nuevo lugar para The whole trabajar. area is reached. Toda el área ya está And of course, alcanzada. where can we Claro, go? ¿dónde podremos ir? Yeah, let's go to Spain. Vayamos a España. Because here the job is done. Dice, porque aquí el trabajo está hecho. That was really fruitful. La verdad fue había mucho fruto. I think that's fructífero. the masterpiece of Paul. Yo creo que esta es la obra maestra de Masterpiece of Pablo. Paul means La obra maestra he started significa here at the EMN, que él comenzó aquí un movimiento multiplicador de discipulado and here he y al started. mismo tiempo comenzó explosion of una the explosión apostolic. de lo apostólico. So we had an apostolic movement, Entonces and we have tenemos and I think discipulador al mismo tiempo. that should be the goal. Entonces yo creo que eso That debería ser should be nuestra the meta. master way Ese debería ser when we la work as a forma team. maestra de cómo formar un equipo. that we start on Que one hand. nosotros por un lado comenzamos We start at EMN, un movimiento multiplicativo de and on the discipulado other side y del otro lado estamos comenzando we start the apostolic explosion. una explosión apostólica. Okay, that is a little bit the story of Paul's Esto es un team. poco como la historia del equipo de Pablo. It would be good now if you Podría read ser bueno si ustedes pueden leer ahora Acts 13 Hechos 13 to Acts 20. hasta Hechos 20. And if you do this in the application time, read Entonces vamos this ahora en text el tiempo de aplicación después de la enseñanza. and go from Leerlo all the y churches. ir por todas las iglesias They are mentioned in these que son chapters. mencionados en estos capítulos. Go to the letters Ir a las cartas también, to these churches. acerca de estas iglesias también. Philippi, Ephesians, Filipos, Corinth, Efesios. Filipenses, Galatians. Efesios, Gálatas. Yeah. Efesios, Gálatas. Go through this. Yeah, Galatians. Go to this Vayan a estas and check cartas the y workers. revisen a los obreros. And Revisen a los obreros. the second work, Y el segundo trabajo sería read leer Timothy and Titus, Timoteo y Tito, because that are letters porque esas son cartas to learning apostles, to young apostles in the para team, apóstoles que están aprendiendo, para apóstoles jóvenes en un equipo and apostólico. see Tito y Timoteo. how Paul advised them to Y reconozcan to do cómo Pablo their job. los aconseja a How hacer he su teach trabajo, them. cómo les how he enseña, helped them goal cómo los setting. ayuda a poder, para poder colocar en los objetivos. Okay, so next time then Entonces, la próxima we vez will add then vamos a adicionar one point, and that's un the punto más, goal setting point for a team. que va a ser la parte en que nosotros vamos a poner las metas de un equipo apostólico. So we need also a goal setting for the También individuals in the team. necesitamos poner metas individuales para cada individuo del We equipo. need a goal setting for the Y ministry of the necesitamos team. poner un listado de metas para el And we need a goal ministerio setting for the y también developing of the otra team. lista de objetivos para el desarrollo del equipo. But that we can and will not do Pero today. aquí ya no alcanzamos a hacerlo. So we are only in the team forming process. Estamos solo en la formación de equipos apostólicos. But later then Pero we will después add this goal setting Vamos a adicionar esta lista de for objetivos focusing the team. para poder enfocar al equipo. Yeah, because the team we learn has to grow and to become Porque el equipo more, tiene que crecer y tiene que convertirse en go through these phases, storming and poder growing. ir por todas estas fases, en la formación, la tormenta, Okay. la parte donde hacemos normas, la parte de multiplicación.